En un viejo almacén del templo de la familia de nuestro protagonista, él empieza a limpiarlo y comenta sobre la gran cantidad de mugre acumulada que hay. Mientras lo hacía, tropieza y descubre una entrada secreta. La abre y baja, encontrándose con un sótano oscuro. Ahí se asusta al ver a una criatura que se presenta como un demonio. Este le pide ayuda para ser liberado. Nuestro prota no puede creer lo que ve y le pregunta qué hará si lo libera. El demonio responde que por supuesto lo devorará, conquistará la ciudad y hará lo mismo con el resto de las personas. Espera, pongámoslo en contexto. Te la comes de pretexto. Perdón, ahora en serio. Todo comienza cuando vemos a nuestro prota, quien está con su padre, que es un sacerdote. Están en medio de una conversación y su padre le cuenta que el templo en el que viven, que se llama Furien, tiene más de 500 años y que este templo siempre protegió a muchas personas porque en él reside la espada legendaria del cazador de demonios. Pero nuestro prota se la pela lo que dice, ya que siempre que su padre habla de estas cosas no muestra nada. Además de esto, su padre le informa que se irá de viaje a las costas de Japón para entrenar. Afirma que comerá muchos dulces y comida durante su estancia. El prota no puede entender cómo eso puede ser considerado entrenamiento y tras un buen intercambio de uppercuts, le pide que no se coma un postre que hay en la nevera. Y así su padre se marcha, encargándole que ordene el almacén del templo. Sospechoso, ¿no? En fin, volviendo al presente. Como era de esperar, nuestro prota no lo libera y pisa con firmeza la lanza que mantiene al demonio sujeta a la pared, ya que es la lanza cazadora de demonios colocada por un guerrero hace más de 500 años. Básicamente la espada de las historias que siempre le contó su padre. Y tras esta negativa, nuestro prota se dispone a irse. El demonio desesperado le ofrece su ayuda para eliminar a otros humanos. Le ruega que no se marche, pero nuestro prota lo ignora y se va de todas formas. De regreso en casa, nuestro prota quiere preguntarle a su padre sobre lo que acaba de ver, pero recuerda que se fue de viaje. Por esto se dirige a la nevera y se come el postre que su padre le había prohibido tocar. Luego se prepara para ir a la escuela, pensando en el demonio que lleva más de 500 años sellado en su sótano. Durante su camino se encuentra con una de sus amigas y más tarde con Nakamura. Conversan sobre la tarea y bromean entre ellos. Aunque nuestro prota en la escuela sigue pensando en el demonio y decide dibujarlo. Sus amigos lo cuestionan al respecto y Nakamura le sugiere unirse al club de arte, lo que genera un momento cómico entre los dos. Más tarde, durante la clase de educación física, nuestro prota comete un error al patear la pelota y casi golpea a Nakamura. Sin embargo, ella devuelve el balón con facilidad y se acerca a él, lista para golpearlo pensando que lo hizo adrede. Después de la escuela, nuestro prota regresa a casa, no sin antes recibir la noticia de que Nakamura y Ino lo visitarán para recoger un cuaderno de apuntes. Mientras él piensa en el demonio, las chicas llegan a su casa. Para su sorpresa, están cubiertas por demonios, aunque ellas no parecen notarlo. Preocupado, nuestro prota corre hacia el sótano para preguntarle al demonio qué hacer y por qué puede ver a esas criaturas. El demonio le explica que esto se debe a que estuvo en contacto con su energía demoníaca y que al haber estado encerrado durante 500 años, el sótano se llenó de dicha energía, la cual fue liberada cuando nuestro prota abrió la entrada. Los demonios que vio antes fueron atraídos por esa energía. Desesperado, nuestro prota le pide al demonio que lo ayude a proteger a sus amigas de esas bestias. El demonio promete hacerlo, pero con la condición de que lo libere. Nuestro prota obviamente está dudando, pero finalmente decide quitar la lanza. Sin embargo, cuando lo hace, el demonio se ríe y le dice que no cumplirá su promesa, que lo que hará será devorar a los humanos cercanos. Nuestro prota, inicialmente aterrorizado, se enfurece y al liberar el poder de la lanza, su cabello comienza a crecer. El demonio se sorprende al darse cuenta que nuestro prota está liberando la misma aura que el samurái que lo selló hace 500 años. El demonio intenta huir mientras las amigas de nuestro prota son rodeadas por los bichos. Nuestro prota se apresura a alcanzarlo y al no tener otra opción, el demonio acepta hacer un trato. Debe ayudar a nuestro prota a eliminar a los demonios y así juntos logran derrotarlos y el prota regresa a su forma original. Luego la lanza le transmite toda la información que necesita. Pondré voz de lanza. Soy un arma creada hace muchísimo tiempo para derrotar demonios y consumo la energía de mi usuario hasta convertirlo en un cazador de bestias. Básicamente es una lanza God. El demonio intenta irse tras cumplir su parte del trato, pero nuestro prota lo detiene, ya que todavía deben eliminar al resto de los demonios que aparezcan, debido a la gran cantidad de energía acumulada en 500 años. Nuestro prota usa la lanza para obligarlo a quedarse, llamándolo Tora, ya que tiene cara de tigre, prometiéndole que lo derrotará cuando tenga la oportunidad. Y el demonio responde que hará lo mismo con él. Finalmente se reúnen con las amigas de Ushio, quienes están sanas y salvas. Posteriormente se ve una estatua de piedra que parece tener algo místico. Se dirige hacia un lugar desconocido. Luego de esto, Tora está viendo televisión, pero no logra diferenciarla de la realidad. Al notar a un samurái en la película, no duda en destruir la tele, lo que provoca que Ushio lo castigue. Después de este incidente, el prota se dirige a la escuela con Tora sobre sus hombros. Durante el trayecto, Tora le recuerda que no es su amo, sino que lo tiene poseído y que en cuanto se separe de la lanza, lo atacará sin piedad. Ushio, molesto, lo golpea un poco, mientras sus amigos lo miran extrañados y le preguntan por qué habla solo. En ese momento, aparecen unos chicos del club de deportes, quienes lo invitan a participar y a unirse al equipo. En medio de la conversación, llegan sus amigas Nakamura e Ino, quienes mencionan que lo que ocurrió el día anterior probablemente fue un sueño, y lo dejan así. El prota piensa que son unas ingenuas, pero decide no decir nada. Tras hablar un poco con ambas, ellas se dirigen a la biblioteca para ver la estatua de piedra que apareció antes. Y luego de tener un roce amistoso entre sus amigas, los amigos del club de deportes, al ver la interacción, le dicen a nuestro prota que están celosos, ya que se relaciona con las dos chicas más guapas de la escuela. Él le resta importancia, mencionando que se conocen desde la primaria. Finalmente, Tora comenta el interés que tiene nuestro prota en Nakamura, la más enérgica de las dos. Al excusar esto, el prota se sonroja y avergonzado comienza a perseguir a Tora. Después de las clases, Nakamura y Ino, junto con sus amigas, decidieron entrar a la vieja escuela con un grupo de estudiantes. Necesitaban recoger un libro, pero al llegar se topan con una estatua de piedra en el centro del lugar. Nakamura, curiosa como siempre, se acerca para verla de cerca. De repente, una luz brilló en los
los ojos de la estatua. Aunque todos lo notaron, nadie le prestó mucha atención y se enfocaron en su tarea de recoger los libros. Sin embargo, mientras los demás seguían con lo suyo, algo comienza a activarse dentro de la estatua. Al mismo tiempo, nuestro prota y Tora estaban dentro de un cilindro en otra parte de la ciudad, cuando un sonido extraño salió de la bestia. Nuestro prota lo notó de inmediato y sin perder el tiempo, supo que Tora tenía algo importante que decirle. Pero justo en ese momento, una explosión sacudió el aire cerca de la vieja escuela. Nuestro prota corrió hacia el lugar, solo para descubrir que uno de los estudiantes empezaba a convertirse en piedra. Tora, con su tono habitual de despreocupación, le comentó que aquello era obra de un comepiedras, una criatura que convertía a sus víctimas en piedras antes de devorarlas. Preocupado, nuestro prota buscó a Nakamura e Ino, pero tanto ellos como otros estudiantes habían desaparecido sin dejar rastro. Horas después, la policía llegó al lugar y reportó la desaparición de 5 estudiantes. Mientras todos los demás pensaban en un secuestro, nuestro prota sabía que el comepiedras estaba detrás de esto. Intentó preguntar más detalles a Tora, pero en su estilo típico, el gran felino inicialmente se negó a ayudarlo. Tras una breve discusión, Tora finalmente le contó lo que sabía. Los comepiedras eran bestias muy fuertes que atrapaban a las personas en su jaula y las convertían en piedra antes de devorarlas. Y sí, Nakamura e Ino estaban entre sus víctimas. A pesar de que ni siquiera la policía podía ver al comepiedras, nuestro prota no dudó ni un segundo en enfrentarlo. Con la ayuda de Tora, rompió la barrera mágica que protegía al monstruo y se lanzó al ataque. Sin embargo, el comepiedras reaccionó rápidamente, contraatacando y alejando a Tora de nuestro prota con un solo golpe. Desde lejos, nuestro prota vio como Nakamura y los demás estudiantes ya estaban convertidos en piedra, pero Tora, como de costumbre, no parecía interesado en intervenir. El comepiedras logró atrapar a Ushio y la barrera mágica comenzó a cerrarse, dejándolo así sin salida. Desesperado, nuestro prota gritó por ayuda y finalmente Tora decidió intervenir. Con un movimiento rápido saca a Nakamura e Ino de la jaula, justo a tiempo. Aunque la situación era crítica, nuestro prota no perdió de vista su objetivo: salvar a todos los estudiantes. Esto, para sorpresa de Tora, lo impresionó. Cuando el comepiedras estuvo a punto de devorar a nuestro prota, Tora lo detuvo en el último segundo. Juntos lograron derrotar a la criatura, destruyendo así la barrera que la protegía. Pero cuando todo parecía haber terminado, el comepiedras cambió de forma, transformándose en un demonio 100 pies gigante, que volvió para atacar una vez más. Tora, algo enfadado, le indica a nuestro prota que apuntara al ojo izquierdo del monstruo. Nuestro prota obedeció y con un golpe preciso acabó con el comepiedras de una vez por todas. Y así los estudiantes fueron salvados. Y la noticia del suceso no tardó en hacerse viral. Lo más sorprendente de todo fue que Tora apareció en la televisión, algo que lo tenía completamente indiferente, a diferencia de nuestro prota, quien estaba demasiado ocupado aguantando las emociones de Tora sobre lo ocurrido en pantalla. Tiempo después, cuando el padre de nuestro prota regresa, le cuenta la historia de su familia. Le destaca que hace más de 500 años un samurái derrota a un monstruo, y desde entonces la familia se dedicó al templo. Además, le menciona que el lema familiar es no abrir la puerta del sótano. Nuestro prota, sin embargo, finge no saber nada, pero cuando su padre nota que tiene la lanza de la bestia, descubre que nuestro prota abrió esa puerta prohibida. Tras esto, nuestro prota se reúne con sus amigas para ir a la escuela. Mientras tanto, el padre del prota observa con sorpresa como el galpón donde estaba la bestia ha sido completamente destruido. Más adelante, nuestro prota visita una galería de arte, donde se encuentra una pintura realizada por Hanyu, un famoso artista. Otra obra del mismo autor es de una mujer, Reiko, que resulta ser la hija de Hanyu. Tora, al observar las pinturas, menciona que Hanyu se había convertido en una maldición, y que su alma estaba ligada a un demonio. De camino a la escuela, nuestro prota se cruza con Ken, quien lo golpea. Tora, siempre observando, ve como una joven aparece para intervenir. La chica le dice a Ken que si quiere, puede matarla a ella. Nuestro prota reconoce a la joven como Reiko, la misma mujer del cuadro, lo que lo deja desconcertado. Además, descubre que Reiko ha intentado matar a varias personas en 4 ocasiones. Nuestro prota le pide a Reiko que pose para su pintura, pero ella se niega, advirtiéndole que si sigue insistiendo, podría morir. Nuestro prota, sin tomar la advertencia en serio, sigue con su petición. De repente, un camión casi lo atropella y lo manda a un mundo isekai, pero es salvado gracias a la bestia. En ese momento, un espíritu maligno aparece. Reiko, junto a Noah, le suplican al demonio que detenga todo esto. Ushio, desconcertado por lo que está pasando, pregunta a Nakamura si algo extraño ha ocurrido con Reiko. Nakamura le revela que desde que Reiko llegó a la escuela, nadie se ha atrevido a acercarse a ella. Además, aquellos que lo intentaron murieron en accidentes extraños. Nakamura también advierte que Reiko ha intentado matarlo varias veces, pero siempre ha sido salvado. Más tarde, Ken cuenta que la madre de Reiko huyó con un hombre, lo que devastó a su padre Hanyu. Tras estos años se suicidó mientras pintaba, lo que desencadenó los incidentes extraños que rodeaban a Reiko. Pronto el demonio de Hanyu emerge del cuadro y declara que Reiko le pertenece solo a él. Durante una práctica de baile para un festival, Reiko observa desde lejos, pero Uso le pide que se una, aunque al principio ella se niega, pero nuestro prota insiste. De repente, una tormenta azota el lugar. El demonio de Hanyu ataca a Ushio. Reiko, angustiada, le suplica al demonio que no lo haga, revelando que él es el origen de todos sus problemas. Tora interviene, lanzando una advertencia al demonio: no toques mi comida. Con la fuerza de su espada, Tora obliga al demonio a retirarse. Quien, sin entender del todo lo que pasa, culpa a Reiko y trata de matarla. Nuestro prota interviene, usando a la bestia para salvarla y protegerla. Sin embargo, Hanyu, en su obsesión, intenta llevarse a Reiko consigo. Nuestro prota ataca con el poder de la bestia, pero no es suficiente. Tora le revela que el alma de Hanyu es la fuente de su poder y que para detenerlo debe atacarlo directamente ahí. En ese momento, Hanyu intenta arrastrar a nuestro prota hacia su interior, pero Tora, a pesar de su usual deseo de comerse a nuestro prota, decide intervenir para salvarlo. Finalmente, Reiko aparece, se enfrenta a su padre. La lanza de la bestia atraviesa su cuerpo, pero Tora explica que no la dañará, ya que está diseñada para destruir demonios y no humanos. Y así el poder de Hanyu es destruido, y su alma, antes de desaparecer, le confiesa a Reiko que solo quería su felicidad. Tras esto, la vida de Reiko recupera su color, y por primera vez en mucho tiempo, ella sonríe. Mientras tanto, Ken sigue sin comprender del todo lo que sucedió entre nuestro prota, Tora y los demonios. Un tiempo después se observa una obra en construcción, donde unos trabajadores luchan por mover una piedra pesada.
nada. Sin embargo, un anciano con voz temblorosa se atreve a advertirles que no lo hagan, pues bajo esa piedra podría haber una trampa mortal. Ignorando sus advertencias, los trabajadores continúan. Al despejar la piedra, revelan paredes cubiertas de extrañas huellas. De repente, una cabeza voladora surge de la pared, atacando a uno de los hombres. El pánico se apodera del grupo, y más cabezas emergen de las sombras, acechando a los trabajadores, que intentan escapar en vano. Uno a uno son abatidos, mientras una de las cabezas voladoras grita con furia que exigen la cabeza de Hidaki Mikado, quien los había sellado hace tiempo. Al día siguiente, nuestro prota recibe un mensaje de su padre, pidiéndole que no lo busque. Ushio, recordando el horror de haber liberado al demonio del sótano, comprende la razón detrás de la advertencia. Más tarde en las noticias, se entera de la tragedia ocurrida en la construcción de la carretera nacional, donde todos los trabajadores han muerto. La ira lo consume al escuchar la noticia. A su lado, Tora reflexiona que hasta el momento no ha devorado a nadie, lo que despierta las sospechas de nuestro prota hacia él, acusando a Tora de ser el responsable de las muertes. Ushio se enfrenta a su compañero demoníaco, quien, enfurecido por la acusación, lanza un ataque. Sin embargo, la lanza de la bestia interviene, protegiendo a nuestro prota. En un intento por atacar a Tora, este decide alejarse, bromeando sobre su deseo de irse a otro lugar a cazar humanos, aunque no olvida que algún día se comerá a nuestro prota. Mientras Tora se dirige al bullicioso centro de la ciudad en busca de comida, nuestro prota inquieto se presenta en el lugar de la tragedia. Allí habla con el anciano e intenta explicar lo sucedido a la policía, pero sus palabras caen en oídos sordos. El anciano le muestra una imagen de una mujer llamada Hidaki Mikado, una psíquica que había usado una piedra angular para protegerse de los Gami. Aquellas bestias ahora habían sido liberadas. Nuestro prota no puede evitar el parecido de Hisaki con Ino, lo que despierta aún más su preocupación. En otro lugar, los Gamin buscan a Hidaki, deseando atraparla. Mientras tanto, Tora, atraído por el bullicio de la ciudad, se encuentra con un mar de gente en la carretera. Al intentar cruzarla, es atropellado por un auto, pero en un arranque de furia, utiliza su piedra angular para levantarse. El anciano le narra a nuestro prota la historia de Hidaki y los Gamin. Explica que en tiempos pasados, Hidaki había utilizado la piedra angular para robar el poder de los Gamin, quienes habían jurado venganza. Mientras tanto, los Gamin, enfurecidos, atacan a una mujer que creían que era Hidaki, pero que resultó no ser ella. Nuestro prota, alarmado, pregunta al anciano si existe alguien más con el mismo rostro. El anciano le advierte que si alguien se parece a Hidaki, seguramente los Gamin la matarán. En ese instante, Tora se encuentra en la carretera y tras un encuentro desafortunado con un niño, busca devorar a otros humanos. Sin embargo, un penetrante aroma a perfume y maquillaje lo detiene en seco. Nuestro prota está intentando contactar con Ino, pero no obtiene respuesta, así que llama a Nakamura y descubre que Ino ha llegado al centro de la ciudad. Con la certeza de que Gamin atacará a Ino por su parecido con Hidaki, nuestro prota comienza a buscarla. Mientras tanto, Tora se topa con Ino y al notar que no lleva maquillaje, intenta devorarla. En ese preciso momento, los Gamin aparecen, listos para atacar. Nuestro prota llega justo a tiempo, defendiendo a Ino la lanza de la bestia. Le ordena que huya, pero los Gamin no se detienen. Nuestro prota con determinación intenta enfrentarse a ellos, aunque sus esfuerzos parecen en vano, pues Gamin detiene la lanza de la bestia con facilidad y lanza a nuestro prota contra un auto. Gamin, decidido a atacar nuevamente a Ino, la ve huir y escondiéndose en un ascensor. Mientras tanto, nuestro prota se encuentra atrapado, mientras Gamin busca a Ino. Sin embargo, Tora, aunque pueda parecer desinteresado, no permite que nadie se lleve a su presa. Ino, aterrorizada, observa cómo las personas de los Gamin la rodean. Cuando Gamin vuelve a atacar, Ino cae del techo y la cabeza de Gamin intenta devorarla, pero Tora en un instante heroico la salva. Aterrorizada por la presencia de Tora, Ino retrocede, mientras él, con un aire desafiante, declara que Ino es su comida y que nadie debe tocarla. Sin embargo, la cabeza de Gamin vuelve a la carga, pero Tora la despacha de un solo golpe. Aprovechando la confusión, Ino escapa, pero Tora se ve obligado a enfrentarse a las otras cabezas de Gamin, que lo persiguen. Más adelante, Tora se enfrenta al líder de los Gamin, quien duda de que Ino sea la persona que busca, y con un golpe certero lo elimina de la ecuación. Mientras tanto, Ino es atacada, pero nuestro prota se interpone protegiéndola. Finalmente, los Gamin son erradicados, frustrados en su sed de venganza. Con el caos finalmente disipado, nuestro prota se disculpa con Tora por haberlo culpado de las muertes. Tora saca provecho de la situación y se muestra arrogante, afirmando que era obvio que él no había sido el responsable, lo que provoca un nuevo choque entre ambos. Ino, ahora consciente de la conexión entre nuestro prota y el demonio, le ofrece una hamburguesa, recordándole que ha estado sin comer durante 500 años, le asegura que esa comida es más deliciosa que la carne humana, sorprendiendo a Tora, quien no puede evitar comentar que había pensado en devorarla a ella. Luego, en otro lugar, más precisamente en Hong Kong, me encanta la palabra Hong Kong, es épica. Bueno, se puede ver a dos personas enfrentándose a otra. Uno de ellos se pone violento y trata de atacar al hombre con la cicatriz, pero su aliado le advierte que no lo haga, ya que se trata de Hyo, el exorcista, y así comienza una batalla que el guerrero humano consigue ganar utilizando sus poderes de exorcista. En el proceso, revela la verdadera forma de su rival, un monstruo, un demonio, también conocido como yokai. Al ver esto, el otro oponente huye, pero Hyo lo persigue y lo vence. De esta manera, Hyo explica que lo hace porque esos monstruos acabaron con la vida de un niño para devorarlo, algo que no puede perdonar bajo ningún término, y con esa venganza en mente, acaba con sus rivales. Después de esto, Hyo continúa su viaje en busca de un demonio. Mientras tanto, nota algo en las noticias. Se trata de lo sucedido con Tora anteriormente. Es entonces que se da cuenta de que Tora es el monstruo que busca y decide viajar a Japón. Al día siguiente, mientras el protagonista dormía, Tora intentó atacarlo, pero Ushio usó la lanza de la bestia para defenderse. El demonio notó que si nuestro prota no estuviera conectado a la lanza,
seguiría siendo una persona normal. A pesar de esto, Tora intentó atacarlo de nuevo, pero la lanza comenzó a moverse sola, impidiendo cualquier agresión y dejando al chico con una cicatriz en el rostro. Poco después, Hyo llega a Japón. Un policía intenta quitarle sus armas, ya que así lo dicta la ley, pero él utiliza sus habilidades para persuadirlo. De esta manera, se revela que Hyo tiene un ojo mágico. Caminando por la ciudad, se encuentra con unos sujetos que estaban extorsionando a un hombre y a su hija. Hyo decide intervenir, derrotándolos con facilidad. Sin embargo, cuando está a punto de quitarles la vida, aparece Ushio y lo detiene. Hyo nota que el chico tiene la sombra de Tora. Gente, no sé si decirle Yo o como se diga su nombre. Es que estos nombres japoneses hay algunos que son muy complicados, lo siento. O sea, el mismo monstruo que había visto en la televisión. Y sin mediar palabras, ataca al prota con furia. Nuestro prota se las arregla para esquivar los golpes, mientras su lanza se activa. Hyo reconoce el arma y se disculpa, explicando que es imposible que el portador de la lanza de la bestia sea aliado de un demonio. Arrodillándose, el duelo llega a su fin. Tora, observando todo esto desde la distancia, permanece en silencio. Hyo se presenta formalmente, afirmando que dejó atrás su nombre anterior, ya que un cazador de monstruos no necesita uno. Luego pide información sobre Tora, mostrando una foto de la criatura. Nuestro prota, curioso por la importancia de esto, escucha como el exorcista le cuenta que esa bestia cambió su vida. Hyo confiesa que vivía en Guangzhou. Joder, pasamos de los nombres japoneses a los nombres chinos. Esto es alucinante. En fin, también le dice que había estado buscando a Tora porque hace unos años su esposa y su hijo fueron asesinados por un fantasma. Desde entonces había dedicado su vida a exterminar demonios. Nuestro prota reflexiona sobre el trágico pasado de Hyo, pero descarta que Tora sea responsable, ya que el demonio había estado encerrado en el sótano por mucho tiempo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de decirle esto, recuerda cuando Tora lo atacó por la noche, lo que él considera una traición, ya que pensaba que podían llegar a un entendimiento. Con esto en mente, decide darle a Hyo la información que necesita para encargarse de Tora. Nuestro prota regresa a casa, reflexionando sobre lo ocurrido con Tora y culpándose a sí mismo. Mientras tanto, Hyo finalmente se encuentra con el demonio y comienza una feroz lucha. Al día siguiente, Ushio va a la escuela y sus compañeros notan su cicatriz. Nakamura lo molesta, pero no se desencadena una pelea, lo que sorprende a Ino. A lo largo del día, nuestro prota se muestra ausente, lo que preocupa a su amiga, quien lo hace recapacitar a su manera. Esto lo impulsa a correr al parque, donde se supone que Tora y Hyo están luchando. Cuando llega, la batalla aún continúa y Hyo ha logrado someter al demonio. Está a punto de vengar a su familia, o al menos eso cree, ya que aparece nuestro prota para detenerlo, cubriendo a Tora y diciéndole a Hyo que no es él quien acabó con su familia. Hyo, devastado, menciona los 15 años que ha pasado persiguiendo al supuesto monstruo responsable de su dolor. No puede aceptar que haya viajado hasta Japón rastreando al culpable equivocado. Nuestro prota le explica que Tora estuvo encerrado durante 500 años y señala las diferencias entre las cicatrices que tienen ambos. Lo que Tora le hizo a nuestro prota tiene 4 marcas, mientras que la de Hyo tiene solo 3. A pesar de la lógica, el exorcista, cegado por la rabia, no escucha razones y nuestro prota se deja golpear, dispuesto a soportar el dolor. Cuando Hyo está a punto de matar a Tora, nuestro prota interviene nuevamente, diciendo que no puede dejar que pierda la vida por algo que no hizo. Le recuerda a Hyo que Tora lo había ayudado en el pasado y por eso él lo protege. Hyo, en un último intento, lanza sus kunais, pero nuestro prota lo recibe con su cuerpo. Finalmente Hyo se calma, reflexionando que atacar a un inocente sería un grave error, algo que Ushio también le había dicho sobre Tora. Hyo menciona que se quedará en Japón, ya que la lanza de la bestia atraerá a más monstruos desde China. Al despedirse, reflexiona sobre si él mismo no se está convirtiendo en un monstruo también. El prota quiere saber más sobre la lanza, pero el exorcista le dice que pronto lo descubrirá por sí solo. Al día siguiente, nuestro prota le envía una sandía a Nakamura como agradecimiento por su ayuda, lo que ella comprende. Mientras tanto, en el templo, nuestro prota descansa profundamente, pero Tora parece dispuesta a eliminarlo. Al ver las heridas que tiene por protegerlo, Tora decide no hacerlo, bromeando sobre lo deliciosa que estaba la hamburguesa que comió antes, y que seguramente nuestro prota debe tener un sabor espantoso en comparación, por lo que lo olvidará por un tiempo. Durante las vacaciones de verano, nuestro prota Nakamura y sus amigos fueron a la playa donde el abuelo de Nakamura tenía una tienda. Mientras disfrutaban del agua, nuestro prota y Nakamura comienzan a pelear de broma, mientras Tora se divertía en el mar. Sin embargo, un niño comienza a hacer travesuras ensuciando las cosas de nuestro prota, incluida la lanza. A pesar de las advertencias, el niño llamado Tatsuya continuó comportándose de manera rebelde. Más tarde, en la tienda del abuelo de Nakamura, nuestro prota se enteró de que Tatsuya había empezado a actuar de manera errática tras la muerte de su madre. Mientras tanto, Tora, quien se había encontrado con un demonio que cuida el agua, llamado Umizatu, se puso a discutir sobre la amenaza de un Ayakashi, una criatura marina formada por las almas de los fallecidos en el mar. Tora accedió a ayudar, sabiendo que podría detener al monstruo solo. Tiempo después, en la playa, Tatsuya volvió a causar problemas, lo que enfureció a nuestro prota, quien lo golpeó, haciendo que el niño rompa a llorar y saliendo corriendo. Tropezó con unos sujetos que le rompieron su juguete, pero pronto apareció Nakamura y lo ayudó. Mientras hablaban, Tatsuya le dijo que ese juguete se lo regaló su madre. Por su parte, Tora seguía luchando contra la Yashiki, pero las cosas se complicaron y no tuvo más opción que pedirle a Umizato que fuera a buscar a nuestro prota. Usando uno de sus ataques eléctricos, lo sacó del campo de batalla. Mientras tanto, Nakamura y Tatsuya estaban dando un paseo por el mar y de repente apareció la Yashiki y los devoró. Nuestro prota sintió que algo andaba mal y fue a investigar. Mientras corría, se topó con Umizato, que le contó lo ocurrido. Al mismo tiempo, Ino le dijo que Nakamura estaba en problemas. Llegaron a la casa del abuelo de Nakamura y recibieron una llamada de ella, diciendo que había sido devorada por una serpiente gigante. Nuestro prota escuchó a Tatsuya llorar y prometió ir a salvarlos, y así salió corriendo de inmediato.
Dentro de la serpiente, Nakamura trataba de mantener la calma y darle la esperanza a Tatsuya, quien obviamente estaba muy asustado. Mientras tanto, Tora, al notar que Nakamura, a quien reconocía como amiga de nuestro prota, estaba en problemas, decidió ayudarla. Usio y Misato finalmente se toparon con la bestia y lograron meterse dentro de ella. Nakamura, al ver a Tora, se asustó y le lanzó cosas, pero de pronto se dio cuenta de que no planeaba hacerle daño. Comenzaron a hablar y ella le reveló que Tatsuya y Usio se parecían, ya que nuestro prota también había perdido a su madre cuando era niño, además de ser igual de travieso y violento. Sin embargo, algo cambió cuando el padre de nuestro prota se enteró, y desde entonces dejó de ser violento y se volvió alguien genial a los ojos de Nakamura. Justo cuando la bestia intentaba devorarlos definitivamente, nuestro prota apareció para ayudarlos. Sin embargo, el monstruo no se daba por vencido y Nakamura corría peligro. Sin más opciones, nuestro prota le pidió a Tatsuya que bajara a ayudarla. Al verlo dudar, le contó su propia experiencia. También perdió a su madre, pero alguien le dijo algo que lo marcó profundamente. En un recuerdo del pasado, Usio recordó cómo lo golpearon para que entendiera que sus acciones eran vistas por su madre en el más allá. Esta historia motivó a Tatsuya a actuar heroicamente y ayudar a Nakamura. A pesar de esto, la situación volvió a complicarse. Usio no encontraba dónde sujetarse y estaban a merced del monstruo. En ese momento, la lanza se activó y se movió sola, atacando un punto vulnerable de la bestia. Todos se sorprendieron, ya que era la primera vez que veían algo así. La lanza regresó a su portador y tanto Usio como Tora unieron fuerzas para derrotar a la bestia, liberando a todas las almas que la formaban. Usio comentó que Uzumatu le contó que Tora antes era llamado Nagatobe Maru. El demonio respondió que no le interesaba cualquier nombre que le había puesto un humano, pero Usio no le prestó atención y se alegró de haber podido salvar a Nakamura y Tatsuya. Tora notó la emoción del protagonista y le preguntó si estaba llorando, lo que provocó que Usio le dé un buen golpe y le agradeciera su ayuda. Al día siguiente, en la estación del tren, Nakamura quiso saber si fue nuestro prota quien la salvó, además de contarle todo lo que vivió. Nuestro prota, en un tono juguetón, la golpeó y la insultó de manera cariñosa, negando haber sido quien la ayudó y señalando a Tora como el verdadero héroe. Nakamura sonrió sabiendo la verdad. Luego apareció Tatsuya, que le regaló a nuestro prota el juguete que le dio su madre, diciéndole que su madre siempre lo estaba viendo. Agradeció a Nakamura por su ayuda y las enseñanzas, pidiéndoles que regresen pronto. Con una sonrisa radiante, se despidió mientras el prota y sus amigas lo hacían también. Después escuchamos que el protagonista es hijo de una mujer que sigue con vida. Misato se sorprendió y mostró signos de enfado. Nuestro prota, impactado por esta noticia, no sabía que su madre aún estaba viva, lo cual lo llenó de furia. Sin pensarlo dos veces, confrontó a su padre, acusándole de ocultarle la verdad. Agitado y ansioso por las respuestas, exigió saber dónde estaba su madre si realmente seguía con vida. La conversación fue interrumpida por una llamada importante que obligó a Shigure a marcharse antes de darle más explicaciones. Frustrado por la falta de respuestas, Usio intentó detenerlo, pero en ese momento apareció Tora. El padre del prota, notando su presencia, se fue rápidamente. Tras lo ocurrido, nuestro prota decidió emprender la búsqueda de su madre por su cuenta, aunque no encontró pistas inmediatas. Por su parte, el padre del prota llega a un lugar donde una mujer era atacada por criaturas verdes. Sin dudar, capturó a los monstruos y la rescató. Poco después se reunió con los ancianos, a quienes informó que la bestia había desaparecido, refiriéndose a Tora. La noticia los desconcertó y causó temor, ya que querían saber quién había tomado a la criatura. Shigure explicó que fue su hijo, Usio, lo que sorprendió a los ancianos, pues solo alguien extraordinario podría controlar a la bestia sin ser asesinado. Uno de los ancianos interrumpió la discusión, advirtiendo que si Usio tenía a la bestia, su vida normal como humano estaba acabada. A pesar de las advertencias, Shigure solicitó la tarea de vigilar a su hijo, argumentando que tenía cualidades especiales. Aunque la mayoría se opuso, la líder le dio permiso, sugiriendo que la liberación de Tora y la lanza podría ser una señal de la inminente llegada de Hakumen no Mono. Al día siguiente de regreso a casa, nuestro prota insistió nuevamente en saber sobre su madre. Shigure le preguntó qué planeaba hacer al respecto, pero nuestro prota, aún confundido, admitió que no lo sabía con certeza, aunque estaba decidido a enfrentar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. En respuesta, su padre le entregó una gran suma de dinero, lo que confundió a Usio, haciéndole pensar que su padre intentaba desviar el tema. Tras un malentendido, su padre le aclaró que el dinero era para su viaje. Shigure sugirió a nuestro prota que fuera a Hokkaido para descubrir por sí mismo quién era su madre y qué hacía. Aunque nuestro prota no está entendiendo muy bien en la complejidad del asunto, permaneció firme en su deseo de buscar respuestas. Más tarde, Shigure se preparó para una última batalla antes de la partida de Usio, invitando a Tora a luchar como una despedida simbólica. Mientras se preparaban, Tora atacó, pero el padre del prota detuvo el ataque con facilidad, sorprendiendo a Usio, quien desconocía la verdad sobre la fuerza de su padre. La confrontación fue intensa, con Usio tratando de intervenir empuñando la espada de la bestia, lo cual dejó atónito a Shigure, ya que era la primera vez que veía a su hijo utilizar ese poder. En medio de la pelea, Shigure explicó que el templo y la secta tenían dos propósitos, uno de fe y otro para proteger a los yokais utilizando el poder de Buda. También reveló que su misión era acabar con Tora. Nuestro prota, aún confuso, recordó las maldades de Tora, pero defendió que desde su liberación no había causado más daños. A pesar de la llegada de los monjes con la intención de eliminar a Tora, Shigure insistió en que no era necesario, ya que si permanecía al lado de Usio, podía ser una poderosa arma en la lucha contra Hakumen no Mono. Sin embargo, los monjes ignoraron sus palabras y se prepararon para atacar. Shigure detuvo la investigación
investida, argumentando que su hijo tenía la habilidad de manejar la lanza de la bestia, lo que sería crucial en la batalla venidera. Usio, sin entender completamente la situación, vio como su padre le ordenaba huir con Tora. Sin embargo, Usio decidió quedarse y ayudar a su padre, y Tora también optó por luchar a su lado. Los monjes intentaron detenerlos utilizando técnicas que paralizaron tanto a Tora como a Shigure, pero Tora se liberó y ayudó a Shigure, quien tras recibir su arma, unió fuerzas con el demonio para derrotar a los monjes. Después del enfrentamiento, mientras Usio dormía agotado, Tora y Shigure discutieron, y Shigure se sorprendió de que la bestia no había exterminado a sus rivales, confirmando así su teoría de que podría ser de ayuda en la batalla contra Hakumen no Mono. A la mañana siguiente, antes de la partida, Shigure le entregó a nuestro prota un peine que perteneció a su madre, mencionando que era una mujer muy hermosa, y con una sonrisa le deseó, y así Usio, acompañado por Tora, se marchó decidido a descubrir la verdad sobre su madre. Luego de eso, unos pilotos intentan evitar un incidente en un avión, cuando uno de ellos observa la foto de su hija Wu y lamenta no poder regresar con ella. Ambos maldicen al responsable, un monstruo aferrado al vidrio de la nave. Mientras tanto, nuestro prota y Tora llegan al aeropuerto para su viaje. Tora se emociona por el lugar, pero nuestro prota lo encuentra molesto. Mientras espera, nuestro prota escucha una conversación entre un hombre trajeado, Atsuzawa, y Yu, que se entera de que el avión de su padre sufrió un accidente causado por un monstruo. Yu no cree la historia y se retira enfadada, mencionando a un yokai. Nuestro prota, que oye esto, le pregunta a Tora sobre el yokai, quien le explica que se trata de un Fusuma, criaturas del cielo que causan caos. Tora añade que ya se había enfrentado a uno, pero no fue fácil derrotarlo, aunque conoce su debilidad. Yu y Atsuzawa viajan en el mismo avión que nuestro prota Yoshio. Durante el vuelo, Yu culpa a Atsuzawa por la muerte de su padre, pide un cambio de asiento. Nuestro prota intenta calmarla, creyendo que teme volar, pero ella revela que su verdadero miedo es el accidente aéreo que ocurrió hace un mes. Cuenta que Atsuzawa trabajaba con su padre y estuvo presente en el incidente, por lo que nunca lo perdonará. Cuando Yu se queda dormida, Atsuzawa le da una manta y se sienta junto a nuestro prota y le narra la historia del accidente. Volaba cerca del avión del padre de Yu cuando recibió una llamada de auxilio. Aunque el radar no detectaba nada, fue a ayudar a su amigo. Al llegar, vio a un monstruo gigante aferrado a la nave, mirando directo a la cabina. De repente el Fusuma aparece, repitiendo su ataque anterior. Atsuzawa corre a la cabina y toma el control de la nave. Mientras tanto, nuestro prota llama a la lanza de la bestia y le pide a Tora que luche contra el monstruo, aunque al principio Tora se niega, pero tras un pinchazo de la lanza acepta. Fusuma reconoce a Tora y se burla, pero Tora ataca con fuego debilitándolo. Atsuzawa recupera el control de la nave mientras Yu, ya despierta, conversa con nuestro prota, mencionando que ahora quiere en el monstruo. Luego de eso va a la cabina y encuentra a Atsuzawa herido, intentando comunicarse con la base para pedir ayuda. Sin embargo, el radar sigue sin detectar al monstruo, por lo que no pueden actuar. Nuestro prota aparece y dice que pueden derrotarlo con fuego. Mientras tanto, Tora lucha, pero le falta energía para generar suficiente fuego. El monstruo sugiere a nuestro prota usar la lanza de la bestia, mencionando que está diseñada para atravesar demonios sin dañar a los demás. Usio decide seguir el consejo y atraviesa las paredes del avión para empalar a Fusuma. Durante la batalla, Tora libera objetos pegados a él, entre ellos una foto de Yu perteneciente a su padre, Hiyama, lo que confirma que él murió al ser devorado. Nuestro prota furioso decide usar sus habilidades con la lanza. Junto a Tora se prepara para atacar, pero Yu insiste en ayudar. Finalmente, ambos clavan la lanza en Fusuma, hiriéndolo mortalmente, y así el monstruo cae del avión. El camuflaje de Fusuma se rompe, y las fuerzas de autodefensa lo detectan y preparan un ataque con misiles, pero no pueden lanzarlos sin poner en peligro a los pasajeros. Nuestro prota decidido le pide a Tora que lo lleve afuera del avión. Yu intenta detenerlo, pero él la convence, y juntos logran despegar al monstruo de la nave, y los jets lanzan un proyectil que lo elimina sin dañar el avión. Antes de morir, Fusuma revela que está aliviado de perder la vida, ya que la lanza de la bestia indica el despertar de Akuma no Mono, y no quiere estar vivo para verlo. Tras la batalla, nuestro prota y Tora regresan a la cabina, donde Yu mira con admiración a nuestro prota. Sin embargo, el avión sufre daños en las ruedas traseras. Usio, preocupado, provoca a Tora para que haga de ruedas y logren aterrizar. Tora, algo molesto, accede y aterrizan con algunas dificultades, pero todos salen ilesos. En tierra, Yu se disculpa con Atsuzawa y lo abraza, mientras él le dice a Usio que comprende su misión y debe irse. Yu intenta hablar con nuestro prota, deseando hacerle muchas preguntas, pero no sabe cómo expresarse. Al final, nuestro prota se despide y Yu espera volver a verlo algún día. Poco después, unos yokais comenzaron a perseguir a otro, identificado como Yuro, quien juraba vengarse de los humanos por haber destruido su hogar. Al llegar a la autopista, decapitó un coche junto a sus conductores y luego huyó. Sus aliados, incapaces de alcanzarlo, se preocuparon tanto por su seguridad como por la de los humanos. Fue entonces cuando dijeron que solo el portador de la lanza de la bestia podría detenerlo. Un día después, nuestro prota perdió el dinero que su padre le había dado y dos personas comenzaron a seguirlo. De repente, una mujer fue atacada. Aunque nuestro prota pensó que era obra de un animal, Tora le reveló que se trataba de un kamitachi. Este intentó atacarlo, pero Usio logró defenderse. En ese momento, una mujer llamada Kagari se arrodilló, rogando a nuestro prota que no matara a su hermano, y pidió hablar con él. Luego llevaron a nuestro prota y a Tora a una montaña profunda, donde descubrieron que los kamaitachi eran antiguos yokai. Los kamaitachi le explicaron a Usio que querían eliminar a su propio hermano, Yuro, porque había roto una de sus reglas más importantes: no matar humanos sin razón. Además, le contaron que los kamaitachi vivían en grupos de 3, cada uno con un papel específico para asustar y proteger el bosque donde habitaban. Nuestro prota, enfurecido al escuchar que planeaban asesinar a su hermano, entendió que si no hacían algo, más personas sufrirían. Tora, bastante intrigado, trató de obtener más información
información, pero Kagari, bastante cautelosa, no le reveló demasiado. Reishin explicó entonces que los Kamaitachi actuaban en 3 fases. La primera fase era hacer tropezar a los humanos, la segunda los atrapaba y el tercero trataba sus heridas. Aunque tenían una regla clara de no matar sin motivo, Juro los estaba obligando a romperla. Reishin le pidió a Ushio que utilizara la lanza de la bestia para detener a su hermano. Mientras tanto, Tora continuaba investigando y descubrió más secretos sobre los Kamaitachi, incluyendo su miedo a la lanza de la bestia. Finalmente, Juro apareció y amenazó con seguir matando, ignorando las advertencias de su hermana. Al ver la lanza y al joven humano, Juro se enfureció y comenzó una batalla. Nuestro prota perdió, quedando gravemente herido, pero Tora logró espantar a Juro usando su mano cortadora para atravesarlo. Cuando Tora se disponía a perseguirlo, notó que Ushio no respondía, lo que lo enfureció aún más. Pronto descubrió que las heridas provocadas por los Kamaitachi, lo siento si digo los nombres mal, es que madre mía, estos nombres que raros son. Te reto a que pongas el nombre de los Kamaitachi en los comentarios sin ver nada en Google, a ver si lo logras. En fin, que las heridas solo podían ser curadas con sus propias medicinas, y Kagari se ofreció a salvar al chico, aunque Tora notó la contradicción. Les pidió que lo hiciera, afirmando que preferiría comerse a Ushio vivo antes de dejarlo morir. Cuando nuestro prota despertó, deseaba encontrar a Juro, ya que había sentido su odio y sabía de lo que era capaz. Tora le pidió que descansara un momento, y después de una breve pausa, todos partieron hacia el sitio donde se construía una nueva autopista, destruyendo las zonas verdes. Nuestro prota comenzó a sospechar que algo no estaba bien con Juro. Durante el duelo notó que había comenzado a llorar. Kagari explicó que Juro no siempre fue así. Antes se llevaba bien con los humanos y deseaba vivir en paz con ellos en un lugar llamado Hida. Sin embargo, cuando los humanos comenzaron a avanzar con sus construcciones de acero, destruyeron su hogar una y otra vez, llenando de ira a Juro, quien decidió volverse más fuerte para acabar con todo. A pesar de su determinación de erradicarlo, Kagari confesó que su corazón siempre estaría con su hermano. En fin, finalmente llegaron a su destino, donde Juro atacó al ver que nuestro prota seguía vivo, señal de que su hermana lo había sanado. Ushio lo enfrentó con la lanza de la bestia, pero Juro, incapaz de luchar contra él, cortó la montaña, causando un derrumbe. Tora y nuestro prota sostenieron las rocas para evitar que aplastaran a Kagari y a Reishin, quienes quedaron atrapados. El combustible de una máquina cercana comenzó a arder, y nuestro prota pidió ayuda a Tora. Sin embargo, Juro, algo sarcástico, preguntó si pensaban que podrían ganar perdón por salvar a otros. Irritado, nuestro prota confrontó a Juro, cuestionando por qué estaba tan lleno de odio hacia los humanos. Juro respondió que habían sido expulsados de su hogar. Nuestro prota, algo conmovido, le dijo que también era parte de ese mundo, que lo matará si eso lo hace sentir mejor. Pero Tora intervino preguntándole a Juro por qué quería destruir lo poco que les quedaba. Nuestro prota compartió una historia sobre un lugar especial de su infancia, un parque donde solía jugar, pero que fue destruido por la seguridad de otros niños. Esta historia pareció hacer recapacitar a Juro. En ese momento los constructores aparecieron y atacaron a Juro, pero accidentalmente encendieron el combustible, lo que les dio poco tiempo para salvar a Kagari y a Reishin. Finalmente el camión explotó, pero todos lograron salir ilesos. Nuestro prota prometió a los Kamaitachi que encontraría un lugar donde pudieran vivir en paz, asegurando que habrían humanos dispuestos a permitirlo. Y cuando todo parecía haber terminado, Juro intentó atacar nuevamente a nuestro prota, quien no tuvo más opción que acabar con él. Y antes de morir, Juro confesó que solo quería una disculpa y que Ushio se la había dado. En sus últimos momentos, les dijo a sus hermanos que era mejor que mantuvieran su forma humana y que quizá ya no había lugar para los Kamaitachi en el mundo actual. Con estas palabras, la criatura perdió la vida, dejando a nuestro prota bastante confundido y casi derrotado. Y bueno, algunos ancianos del templo estaban molestos con su gente por no haber logrado traer la lanza de la bestia. Mi gente, si se escucha algo raro es porque tengo la voz algo rara también. En fin, dejando de lado mis problemas, Nick era uno de ellos. Regresó y comprendió que habían tenido problemas en su ausencia. Enfurecido le recordó que era su deber proteger y preservar la lanza según las enseñanzas de su secta. También mencionó que la líder, Oyakume, se había enfurecido al enterarse de la situación. En un flashback, Oyakume recordó que había advertido que la lanza de la bestia elegía a quien debía empuñarla y que nuestro prota podía ser esa persona, ya que era capaz de usarla. Oyakume, que se había enfrentado a Hakumen en las últimas 4 generaciones, ordenó que Nigira comenzara a considerar a nuestro prota como el sucesor de la lanza y que Tora podría ser un aliado. Mientras tanto, nuestro prota y Tora decidieron ir a las aguas termales, después de que Kagari y Reishin les recomendaran el lugar para acampar. Al llegar, nuestro prota sintió la presencia de otras personas y fue a investigar. Ahí vio a una hermosa joven. Cuando fue descubierto, nuestro prota trató de explicarse, pero la chica se disculpó rápidamente y huyó. Y Tora le advirtió que la chica no era normal. La joven llamada Saya regresó a casa donde su padre estaba molesto por su tardanza. Después la llevaron a un cuarto donde debía entretener al dios que habitaba en su casa. Ahí Saya se quedó sola hasta que apareció Omamori, quien tenía la apariencia de un niño, y le lanzó una pelota. Omamori se acercó y dijo que quería salir, pero Saya le explicó que eso no era posible. En ese momento, el dios olfateó a Saya, reconociendo el aroma de un chico y un monstruo desconocido, y mencionó que tal vez ellos podrían ayudarlos a salir. Al día siguiente, nuestro prota y Tora vieron nuevamente a Saya, quien de repente perdió el conocimiento y casi fue atropellada por un auto. Nuestro prota la salvó y una señora le explicó que ella provenía de la casa de los Takatori, que controlaba gran parte de las tierras a su alrededor. Ushio la llevó a su hogar, donde Saya reveló que a veces perdía el conocimiento repentinamente. También mencionó que podía ver a Tora, lo que impresionó a Ushio. Saya se presentó y explicó que provenía de una familia de cabello blanco, capaz de ver el mundo a Ayakashi y escuchar sus voces.
meses. Después nuestro prota compartió detalles sobre su vida y le acompañó de regreso a su hogar. Su padre Take pensaba que mientras siguieran adorando a Omamori, su familia permanecería próspera en Takatori. Cuando nuestro prota llevó a Saya a casa, ella quiso hablar con él, pero Take se enojó, acusándola de acercarse a la muerte y poniendo en riesgo su reputación. La abuela de Saya también intervino, insinuando que ella causaría problemas como le había hecho su madre. Esto enfureció a nuestro prota, quien intervino sin dudar. Take le pidió que se marchara, pero Saya detuvo a su padre y le pidió media hora para hablar con nuestro prota. Take aceptó, aunque notó la lanza que llevaba el prota, quien le respondió que no era asunto suyo. Saya comenzó a contarle al prota sobre su madre, quien murió cuando ella era pequeña. En un flashback se ve a su madre explicando que su deber era actuar como mediadora entre las personas. Sin embargo, Saya confesó que la realidad era diferente. Su madre había sido utilizada como una herramienta para proteger los bienes de la familia y terminó encarcelada, muriéndose en el proceso. Finalmente, Saya le preguntó a nuestro prota si entendía su historia y le contó que donde ella viviera le ofrecerían poder y propiedades, y donde no estuviera sería lo contrario. Nuestro prota escuchaba atentamente mientras ella lo guiaba por la casa. Después, Saya explica a su familia que había logrado capturar a un dios, refiriéndose a Omamure, cuyo verdadero nombre era Zakishigawarashi o algo así. Tora, al observar la bandera, comentó sobre su poder, pero Omamure ya sabía de su presencia y ambos reconocieron que habían pasado por situaciones similares. Omamure, después de mucho tiempo atrapado, pidió que destruyeran la barrera y el sello para poder liberarlo. Take recordó las palabras de Omamure, quien había profetizado que un hombre valiente vendría a liberarlo, trayendo una lanza consigo. Notó que Ushio llevaba algo similar, lo que lo hizo sudar, ya que Omamure había advertido que cuando eso ocurriera, su casa y familia se desmoronarían. El prota, intrigado, preguntó si había sido llevado ahí para destruir la barrera, y Omamure respondió que sí. Sin embargo, Tora advirtió que si la bandera era destruida, una poderosa oleada de energía golpearía la casa y acabaría con Omamure, lo que enfureció a Saya. Omamure mencionó que había visto morir a todas las mujeres de cabello blanco que lo consolaban y que no deseaba que Saya sufriera el mismo destino. En ese momento, Take intentó atacar a nuestro prota, temeroso de que destruyera la barrera. A pesar de esto, Ushio lo enfrentó enfadado. Saya, decidida a detener a Omamure, se colocó frente a la barrera para impedir su destrucción, pues no quería que él muriera. Tora también deseaba liberar a Omamure, empatizando con su situación. Al final, Saya recordó las palabras de su madre y decidió liberar al dios, accediendo a que Ushio destruyera la barrera. Y así una enorme ola de energía se desató, pero Tora y nuestro prota lograron salvar a todo, o algo así. Luego Omamure se despidió elegantemente mientras Saya hablaba con Ushio, expresando su deseo de ser tan fuerte como él. Sin embargo, Tora interrumpió, arrastrando a Ushio, quien se despidió apresuradamente, preocupado por la seguridad de Saya. Tora le contó sobre su charla con Omamure y le aseguró que las mujeres de cabello blanco vivían para cuidar a Saya, lo que tranquilizó al prota. Finalmente, nuestro prota volvió a mencionar el incidente en las aguas termales, provocando la molestia de Saya, quien esta vez le respondió de manera adecuada, dejando satisfecho a nuestro prota mientras se alejaba observado por Saya y Omamure. Al mismo tiempo, Nakamura soñaba con un recuerdo en el que el prota la cargaba en su espalda. En su sueño, ella notaba que él estaba herido, como siempre por ayudar a los demás. Al despertar, se preguntó el motivo de su sueño y se enfadó con Ushio por haberse ido sin avisar. Por otro lado, el padre de Ino trajo a su casa un espejo antiguo de origen chino. Al acercarse a él, Ino sintió una extraña vibración, pero decidió ignorarla y entró a la escuela con Nakamura. Mientras hablaban sobre el espejo y sus recuerdos de infancia, Nakamura reflexionó sobre Ushio y la tristeza de no haberlo visto en tanto tiempo, distrayéndose en sus pensamientos. Nakamura pasó todo el día desconcentrada y pronto las demás chicas notaron que sus compañeros también estaban decaídos. Ino, al darse cuenta, sugirió que fuera a la casa del prota para hablar con él. Al llegar, el padre de Ushio les explicó que su hijo había sido enviado a ayudar a un pariente lejano y que no deberían preocuparse. Sin embargo, Nakamura no pudo evitar molestarse, reclamando que Ushio debería haberles avisado antes de marcharse. Mientras tanto, Ushio, en la casa de Kagari y Raishin, sintió que hablaban de él a lo lejos. Raishin le sugirió que se quedara unos días más, pero Ushio decidió que partiría al día siguiente. Luego de eso se quedó reflexionando cerca de la piscina cuando de repente escuchó voces provenientes de ahí. Al mirar con atención, vio a Nakamura en el agua, visiblemente preocupada, pero en un instante desapareció. Confundido, nuestro prota corrió hacia Tora, Kagari y Raishin, preguntándoles cómo era posible escuchar voces en el agua. Raishin, entendiendo que esto estaba relacionado con un misterioso estanque, decidió llevarlo a una cueva en la cima de una montaña, donde podrían obtener respuestas. Ahí Raishin llamó a un experto en espejos, un Gakyun no Onji, conocido simplemente como Onji, ¿vale? Al ver la lanza de Ushio, Onji se asustó, creyendo que venía a matarlo, y huyó como si no hubiera un mañana. Raishin lo calmó, explicando que no tenían intenciones de lastimarlo. Tora lo detuvo. Finalmente, Onji se preparó para escuchar a nuestro prota, quien preguntó sobre el significado de lo que había visto en el agua. A través del espejo de Onji, Ushio vio a Nakamura, quien había ido a la casa de Ino. Ahí notó un espejo viejo que parecía estar roto, el mismo objeto que había traído el padre de Ino. Al observarlo, Nakamura sintió pavor al darse cuenta de que era un objeto demoníaco, que las observaba con intenciones perversas. Mientras la pijamada seguía, Ino notó que Nakamura estaba pensando en Ushio y recordó un hecho del pasado. Ambas habían trabajado en un proyecto importante para la escuela, pero un perro se lo había robado. La típica, ¿no? De decir al profesor, es que se me la comió el perro, y en realidad ni perro tenías. Pero bueno, Nakamura le pide ayuda a nuestro prota, quien al principio se mostró desinteresado, pero terminó enfrentándose al perro para recuperar la maqueta. Esta situación llevó a Ushio a cargar a Nakamura en su espalda, la misma escena que ella había soñado antes. Ino apareció y comentó que había recuperado una parte del proyecto. Sin embargo, en medio de esto, el espejo se activó y devoró a Ino. El experto en espejos le explicó a Ushio que aquel monstruo se llamaba Kiyoma, creado por una mujer que traicionó a un hombre. Aunque Ushio no quería escuchar historias, exigió saber cómo salvar a sus amigas. Onji le informó que podía llevarlo
dejarlo hasta ahí si se metía en su espejo, pero advirtió que tenía un límite de tiempo, o sea, hasta que el agua hirviera, o de lo contrario quedaría atrapado, así que debía derrotar a Kyoma para salvar a sus amigas. Tora decidió seguir a Ushio, y ambos avanzaron por un mundo inmaterial, lleno de luces que representaban distintos puntos a donde podían ir. En medio de esto, Tora reveló que quería encontrar a Aino por las hamburguesas, y la ubicó al instante. Llegaron a la casa donde estaba Nakamura, quien sintió que conocía al chico de pelo largo, aunque no lo reconoció como Ushio, pero nuestro prota tampoco le dijo nada, y los tres se metieron en el espejo. Nakamura comentó que conocía a Tora, el prota no lo recordaba bien, así que Tora le mencionó el encuentro con el monstruo marino. Por cierto, mi gente, si notáis que la voz está algo rara, estoy enfermo. Creo que ya lo he dicho 3 veces en este resumen. En fin, sigamos. Pronto llegan al sitio donde estaba Kyoma con Ino. Ushio y Tora se dispusieron a erradicarlo de un solo golpe, y lograron salvar a Ino. Después de eso, el espejo se rompió y todos fueron liberados. Ushio cargó a Nakamura mientras Tora cargaba a Ino. Al dejarlas en el suelo, Nakamura habló con el prota, mencionando que otra vez estaba herido. Él le restó importancia con una sonrisa, y prometió que volvería pronto. Tora le advirtió a Ino que no se dejara raptar otra vez. Minutos después, cuando las cosas se calmaron, ambas chicas creyeron que todo había sido un sueño, y no querían contarlo porque les daba vergüenza lo ocurrido. Luego un grupo de demonios alterados por los actos del prota se enfadan aún más al darse cuenta de que es hijo de la mujer que los aprisiona, y que además posee la lanza de la bestia. ¿A poco y me quedo sin voz? Enfurecidos, deciden erradicarlo, gritando que lo exterminarán de la existencia. De vuelta con el prota, Raishin y Kagari le muestran un peine que había perdido. Ushio señala que es de su madre, y tras comentar sobre esto, menciona que debe viajar a Hokkaido. Kagari por su parte se disculpa con Tora, que no sabía que él era un demonio de más de 2000 años. Tora minimiza el asunto, pero la yokai le explica que Onji se lo contó. Después de este intercambio, Ushio y Tora se despiden de sus aliados, quienes le desean buen viaje. Y así llegan a una parada de autobús, donde Tora está emocionado y quiere subirse a uno. Nuestro prota, cumpliendo su capricho, se embarcan en el camino. Durante el trayecto, Tora está inquieto, pero de repente se pone serio. Ushio pregunta la razón y se entera de que una gran cantidad de demonios resentidos hacia él se acercan. Pronto los enemigos aparecen, causando caos, y los dos deben salir corriendo. Rodeados en la carretera, nuestro prota usa el poder de su lanza, y con la ayuda de Tora derrotan a varios, pero son demasiados y deben huir. Ya en el bosque son rodeados de nuevo. El prota se pone en guardia, pero la lanza lo guía rápidamente a otra zona. Tora, sin embargo, se encuentra con un viejo conocido, Hitotsuki, quien lo reconoce como un demonio célebre de hace 500 años. Hitotsuki no comprende por qué Tora viaja con un humano y elimina monstruos como ellos. De vuelta con el prota, se topa con un Kappa, cuando la lanza se detiene en un estanque. Sorprendido, nuestro prota habla con el Kappa, quien le revela que no lo persiguen por haber erradicado a los demonios, sino por su madre. Esto impacta a Ushio, y a los dos también, y el Kappa le explica que los demonios también tienen canciones que cuentan historias. El Kappa narra cómo todos los yokais quieren acabar con Akuma, pero no puede, ya que una humana lo protege. Por eso lo odian y desean erradicarla. Tras cantar una canción que resume esta historia, cuenta que hace 1000 años, una chica hermosa llegó a Japón desde China, un demonio poderoso que decidió exterminar a los yokai, pero dejó vivos a los humanos para hacerlos sufrir. Así los demonios, que nunca se unieron antes, decidieron colaborar para acabar con Hakumen no Mono, una criatura prácticamente invencible que controlaba los cielos y la tierra. Hakumen huyó de Japón cuando los humanos descubrieron su identidad, prometiendo regresar más fuerte que nunca para cumplir su plan. Por eso los yokais buscan exterminarlo ahora que está débil. Después de contar esta historia, el Kappa menciona que le contará sobre la madre de Ushio, pero en ese momento la lanza le dice que debe seguir. El Kappa le recomienda avanzar, pues en esa dirección hay un pueblo. Nuestro prota corre hacia ahí, reflexionando sobre todo lo que acaba de aprender. Mientras tanto, Saya y Omamori están en un taxi, rumbo a ver a la familia de Saya, pero se detienen por un autobús accidentado, el mismo donde estaba nuestro prota. Omamori le comenta a Saya que algo no va bien, ya que los yokais de la zona están muy alterados. Al mismo tiempo, Raishin y Kagari descubren que los yokais se unirán para acabar con el niño de la lanza de la bestia. Al enterarse, ambos hermanos se disponen a enfrentarlos para ayudar al prota. Regresando con Tora, Hitotsuki le recuerda que él y Tora hicieron un equipo para acabar con Hakumen no Mono. Sin embargo, cuando la criatura fue debilitada y huyó, Tora perdió interés y se marchó. Hitotsuki confirma esto y dice que fue entonces cuando él fue sellado en un muro. Explica que tras seguir a Hakumen, lo encontraron, pero una barrera creada por la madre de Ushio les impidió hacerle daño. Tora responde que Ushio no tiene nada que ver, ya que los humanos no viven 1000 años. Hitotsuki replica que la madre de Ushio es la primera Yakumen no Onna, y que mientras no erradiquen a Ushio, los yokai no estarán tranquilos. Luego le dice a Tora que ha cambiado. Antes odiaba a los humanos, pero ahora ni siquiera quiere dejar a Ushio. Finalmente Tora cede y le advierte a Hitotsuki que tenga cuidado, ya que la lanza de la bestia es muy poderosa. Hitotsuki, entendiendo a Tora, dice que puede quedarse y no pedirá su ayuda. En otro lugar, Raishin y Kagari terminan con sus rivales, y aunque odian a los humanos, consideran a Ushio diferente porque les salvó la vida. Tras esto, corren a buscarlo. Nuestro prota, rodeado y enfrentando a los enemigos, se ve obligado a salvar a un hombre que pasaba por ahí. En el camino el hombre le pregunta por el pueblo, así que Ushio, sin saberlo, sigue al sujeto que lo oye, mientras ambos escapan de las bestias. Por su parte, nuestro prota llega al pueblo, donde come algo con entusiasmo. Luego le cuenta al señor de antes todo lo que ha pasado hasta ahora, principalmente porque él cuestiona sobre el cabello que perdió de buenas a primeras. En medio de esta conversación, aparecen los demonios, así que Ushio debe pelear. Usa el poder de la lanza y combate, pero pronto se da cuenta de que está siendo superado y que tal vez sea el fin. Justo en ese momento, aparecen Raishin y Kagari, quienes lo ayudan.
y así comienza una batalla. Su ayuda parece darle fuerzas a Ushio, quien se dispone también a pelear. Sin embargo, las cosas se complican más cuando aparece Hitotsuki. Por su parte, Tora sigue debatiendo sobre qué lado elegir, pero pronto decide unirse al prota. Al mismo tiempo, en el campo de batalla, los aliados de Ushio son mermados, al igual que los anteriormente mencionados. Hitotsuki les dice que si eliminan al prota, no perderán la vida, lo que es un insulto. Lacey y Kakari atacan de nuevo, afirmando que en todo caso, perderán la vida luchando junto a Ushio, que está dispuesto a sacrificarse para salvarlos. Los demonios atacan en manada, y esto parece estar sentenciado, pero Tora aparece para ayudar, lo que les brinda un respiro. Luego Tora los lleva a otro sitio, y le pide a Kagari que se cure tanto ella como a su hermano. Por su parte, Ushio se da cuenta de que lo han dejado solo, y de repente una neblina cambia de color, despejándose para revelar un palacio. Le dicen que entre, y en el camino le cuestionan si tiene miedo. Ushio responde que no, y se hace el fuerte, caminando con firmeza. Seguidamente le preguntan si quiere a su madre. Él le dice que no lo sabe, ya que ha vivido toda su vida con su padre, pero que la respuesta sobre por qué lo abandonó. Es entonces que llega a un cuarto, guiado por una voz misteriosa. Sin embargo, al llegar a su destino, se topa con Omamori, que le presenta al líder de la montaña, dispuesta a contestarle todas sus preguntas. Ushio se altera y se comporta generosamente, así que recibe un golpe y le dice que debe calmarse, que todo tiene su orden. Luego le cuentan que los demonios lo persiguen por el odio que sienten hacia su madre, quien cuidó con una barrera al enemigo jurado de los yokais japoneses, Akuma no Mono. Le explican que dicha bestia brilla como el oro, tiene 9 colas y una apariencia similar a la de un zorro. Kurama, eres tú. Esta criatura es tan fuerte que los demonios tuvieron que unirse para vencerla. Sin embargo, la primera Yakume no Onna le selló y le puso una barrera que es imposible de atravesar. Ushio piensa que esa es su madre, pero le dicen que no, ya que aquello ocurrió hace más de 1000 años. Aunque la primera Yakume no Onna vivió mucho más que el resto, no fue tan longeva. Afirman que en cada era hay una nueva Yakume no Onna que releva el puesto, y la actual que mantiene la barrera es la madre de Ushio. De esta forma, le dicen que ella es la tercera Yakume no Onna. El prota quiere saber por qué ella protege a esa bestia, y el líder de los yokai de la montaña también desea saberlo. Por eso le pide al prota que vaya a preguntarle, afirmando que Omamori le dijo que era un humano digno de confianza para los demonios, y Ushio le agradece. Omamori le comenta que lo hace para devolverle el favor, y añade que Saya se pondría triste si él pierde la vida. El líder de la montaña, Touno, dice que ahora los yokais de ahí ya no le persiguen, aunque tiene entendido que Hichoki aún no lo sabe, así que se dispone a ir a contárselo. En medio de esto, nuestro prota intenta seguirlos, pero el viejo le comenta que se quede, ya que no es la primera vez que se ven, y le muestra los mismos bocadillos que el hombre de antes le dio, revelando que era el mismo. Seguidamente todos salen y ven como Tora sigue peleando contra el grupo de Hitotsuki. Pronto el líder les dice que pare, pero al ver que esto no sucede, ofrece otra solución, que Hitotsuki pelee contra Tora. El ganador podrá hacer lo que quiera, y el perdedor deberá someterse. De esta forma, comienza un duelo en el que Tora se aleja de su anterior nombre, que era Nagatomimaru, para aceptar el nombre que le dio el prota, y tras esto se lanza con la victoria. Para aceptar el nombre que le dio el prota, Kagari cura al demonio aliado de Ushio, mientras que este se despide del líder de la montaña de Tuna. Por su parte, Tora habla con Hitotsuki, quien le cuestiona por qué no lo eliminó, afirmando que su versión anterior lo habría hecho. Tora responde que ha cambiado, y que se debe a esos 500 años en los que estuvo sellado. Nuestros héroes siguen su camino, mientras que el líder de la montaña comenta que pronto los yokais entenderán la importancia de la misión de aquellos dos. Luego se puede ver que Akuma no Mono, quien parece sentir la lanza de la bestia, tiene algo claro: debe acabar con dicho objeto y con su portador. Cada vez que eliminan a un demonio le duele, así que con esto en mente, envía un montón de criaturas para cumplir su deseo. Por otro lado, Ushio y Tora llegaron a Hokkaido, aunque todavía son seguidos por un motociclista, pero no se dan cuenta de esto. En su camino se toparon con un monstruo, el cual fue eliminado por una mujer de cabello corto. Ella explica que esa cosa que los atacó era Yu, un bicho enviado para Akuma no Mono. Al mismo tiempo, se muestra una de las sectas a las que pertenece el padre del prota, hablando sobre lo sucedido y cómo varios guerreros, entrenados para usar la lanza de la bestia, irán tras él, afirmando que es natural que crean que Ushio no merezca la lanza y se la robó. Sin embargo, la líder de la secta aliada comenta que está segura de que el prota se ganará el derecho de usarla cuando vean sus cualidades. De regreso a Hokkaido, la chica se presenta como Hinowa Sekimori, quien comenta que ha entrenado para usar la lanza. Tras esto se la pide al prota, quien se la termina dando bajo razonamiento de que en manos adecuadas no habrá tantos problemas como los que Ushio ha vivido hasta ahora. También le cuestiona qué hace con Tora. Después de esto aparecen más Yo enviados por Akuma no Mono, y ella corre. El prota se da cuenta de que ya los bichos no lo siguen, pero decide ir a buscar la lanza, ya que siente una conexión y una deuda. Mientras tanto, Inoue sigue peleando con los bichos y trata de liberar el poder de la lanza, pero no lo consigue, y le han dado una buena paliza al ser superada en número. Justo cuando están por darle el golpe de gracia, aparece el prota, que le espanta a todos con su aura y la activación de su poder. Es entonces que empieza el duelo, donde el enemigo captura a Inoue, afirmando que Hakuman les dijo que tenían que usar rehenes para someter humanos. A continuación, le piden la lanza al prota, y no dudan en arrojarla con todas sus fuerzas en dirección a Inoue, atravesándola y liberándola de los bichos. Ella no sufrió ningún daño, ya que el arma solo daña a demonios, por si te lo preguntabas. Luego de esto aparece Tora para darles una mano, y Uso consigue decapitar al monstruo, para después decirle a los menores que le digan a Hakumen que irá por él. Después del duelo, la chica se pone lo más decente que puede, considerando la situación, y nuestro prota le lanza un objeto que parece importante para ella. La chica lo agarra y él le dice que la entiende, ya que en su caso no le gustaría perder el peine de su madre. Luego, Uso le comenta que su objetivo ahora que está en Hokkaido es llegar a la zona de Asahikawa para ver a su madre y que necesita la lanza, pero está dispuesto a cederla. La chica le dice que está bien y que se la dejará un tiempo más, pero comienza a pelear con él, negando que sea porque no pueda usarla.
ayudarla y afirmando que aprenderá con el tiempo, claramente celosa por la cualidad de nuestro prota. Después de esto, le advierte sobre los otros aspirantes a portadores de la lanza y tras esto se retira. Pasa la noche y parte del día en la casa de una amable señora y luego parten hacia una estación de autobuses donde el prota se topa con el mismo motociclista de antes. Ambos hablan de motos y tras esto Ushio se va. Sin embargo, Tora se da cuenta de que el sujeto puede verlo y parece tener algo en su contra, así que va a confrontarlo. Al mismo tiempo, los Hyu aparecen de nuevo y poseen un autobús para traer al portador de la lanza al causar problemas. Es entonces que Tora pelea contra aquel sujeto llamado Nagare Akiba, que revela ser otro aspirante a usar la lanza. La lucha es brutal para el demonio, ya que Nagare lo somete con energía. Por su parte, el prota se sube al autobús poseído y supone que su amigo demonio lo alcanzará luego. Nagare quiere saber las razones de por qué Tora no ha poseído a Ushio, afirmando que Yakume, la líder de la secta Kouhamei, es decir, la secta aliada del prota, le dijo que se debe a que Tora ha comenzado a comprender el corazón humano, pero él no cree que sea el caso. Es entonces que el demonio se ríe y se arranca sus extremidades para luego derrotar a su rival como si nada. Seguidamente, le dice que no sabe por qué ha salvado al prota tantas veces, pero lo que sí sabe es que no se aburre a su lado, y luego de eso se va, mientras Nagare comenta que esa respuesta fue interesante. Al mismo tiempo, Tora nota rastros de Hyu, lo que se confirma ya que estos comenzaron a hacer de las suyas, y el autobús donde estaba el prota está descontrolado. Luego de esto, Tora y Nagare se disponen a alcanzar el autobús. Lo consiguen al mismo tiempo que los bichos atacan a los inocentes. En medio de esta situación, Tora y Nagare tienen una idea, así que combinan fuerzas y le piden a Ushio que les diga a las personas que se metan en el centro del autobús. Ellos siguen a Ushio, quien confía en Tora. Es entonces que comienza el plan, donde Nagare destruye la parte trasera del vehículo, mientras que Tora se encarga de la parte delantera. Acto seguido, la bestia usa sus poderes para sacar a los inocentes, mientras que Nagare amortigua la caída como si nada. Con esto, Ushio tiene la oportunidad de usar su lanza. Tora le dice a Nagare que ahora verá por qué ningún aspirante será competente con la lanza como el prota. De esta forma, observan cómo el chico libera sus poderes y acaba con el autobús poseído, así como con los Hyu. Y una vez que las cosas se calman, el prota ve a los heridos y siente culpa. Comenta que si no hubiera subido al autobús, esto no hubiera pasado, así que se va corriendo. Es entonces que aparecen Tora y Nagare. Este último le comenta que sabe que quiere ir a Asahikawa, ¿vale? Es que este nombre es muy complicado de pronunciar. En fin, además de mencionar que el chico se encuentra en un estado lamentable de ánimo y el prota se enfada por eso, pero se recompone. La reacción sorprende a Nagare, que le dice a Tora que tiene razón. Nunca te aburres con Ushio. Tras esto, el prota es llevado en la moto y al mismo tiempo en otro lugar se ve a un tipo perdiendo el control de algo que sale de su cuerpo, algo que no parece ser normal. Seguidamente, el prota sigue viajando y en el camino Nagare bromea sobre las amigas que Ushio dejó atrás. Sin embargo, el viaje se interrumpe por una banda de motociclistas. Cuando frenan, se ve que se trata de un grupo de aspirantes a ser portadores de la lanza, entre ellos Jun, la hermana de Satoru Moritsuna. No la hermana de Satoru Gojo, ¿vale? Por si acaso. La joven le reclama a Ushio por el cambio repentino de su hermano, comentando que desde que la lanza fue liberada, no ha hablado con nadie y que hace 2 semanas que no saben nada de él. En medio de esto ocurre lo inesperado. Sienten la presencia de Jun, pero quien aparece primero es un monstruo al que Tora identifica como el tipo Hikuruko. Seguido del bicho entra en escena Satoru, quien dice ser el legítimo portador de la lanza. Además, nos damos cuenta de que es el sujeto que estaba perdiendo el control de algo que salía de su cuerpo, aunque Tora y nuestro prota no lo saben. Y así Satoru agarra al prota con el bicho y se dispone a erradicarlo. Nadie entiende qué ocurre, pero pronto Nagare se da cuenta de que su aliado ya no es el mismo, así que lo ataca. Sin embargo, Satoru lo supera como si nada. Esto hace que el resto de los compañeros que vinieron con Jun intervengan, pero para su mala fortuna también son derrotados. Jun decide hacer entrar en razón a Satoru, pero solo recibe un golpe. Sin embargo, el prota activa el poder de la lanza con la ayuda de Tora, quien lo libera del bicho que lo tenía prisionero. Pero en ese momento las cosas se complican más, ya que Satoru pierde el control y parece sufrir un terrible y desgarrador dolor de cabeza que lo enloquece, así que decide huir. Ante esto, Tora dice que los Hyu lograron afectar mentalmente a Satoru. Por su parte, se ve que este último trata de luchar contra el control de los bichos, pero estos están dispuestos a consumirlo completamente. Sin embargo, no todo está perdido, ya que el prota viaja con el grupo de Jun y llegan a una estación donde hay un baño. Va directo al espejo y llama a Onji, quien está conectado con todos los espejos del mundo. Le cuenta lo sucedido y pide ver al líder de la montaña, Toune. Tora le dice a Onji que será mejor que lo haga, ya que nuestro prota enfadado podría decapitarlo. Onji se asusta, se apura a ponerlos en contacto. Es entonces que el líder aparece y le dice a Ushio que no existe una manera de limpiar el cuerpo humano de los Hyu de Hakuman no Mono. Sin embargo, comenta que sí pueden expulsarlos desde dentro, pero solo una aparición podría conseguirlo. Le explica a Ushio que él se convierte en una cuando obtiene el poder de la lanza, pero para poder ingresar deberá permitir que el arma se apodere de su ser y en el proceso perderá su humanidad, así que le recomienda pensarlo con cuidado. Ya por la noche el grupo se sienta alrededor de una fogata. En medio de esto, Ushio se entera de que de niño Satoru salvó a Jun y ya comenta que entonces quiso darle las gracias, pero debido a la cena sangrienta solo le dijo que le daba miedo y salió corriendo. Esto parece hacerle sentir culpa. Mientras nuestro prota escucha esto, aparece Satoru con más monstruos. El duelo comienza y el poseído casi elimina a Jun, pero el prota lo evita. En medio de esto, Satoru regresa en sí y queda en shock y teme lo que puede llegar a hacer, así que decide arrojarse de un pescaño cercano, no sin antes pedir que cuiden de Jun por él. Es entonces como el prota ve como Satoru cae y Jun llora, así que decide ir a ayudar. Pronto habla con Nagare, quien trata de evitar que se arriesgue. Sin embargo, Ushio cuenta que siente una presión en el pecho al ver llorar a Jun y se pregunta cuántas veces un hombre puede aliviar el llanto de una mujer. Luego de esto, afirma que irá. Seguidamente se muestra
muestra un recuerdo donde Onji le dice que puede ingresar al cuerpo de un humano usando el poder de la lanza, aunque esto causará estragos y extiende la posibilidad de que pierda su humanidad. Después le pide a Onji ayuda y la criatura decide ayudarle enviándole un bicho místico que puede entrar en los cuerpos humanos llamado Izuna. En ese momento la criatura se muestra con mucho orgullo, pero se asusta al ver a Tora. Entonces el prota le dice que quizás no vuelva a ser humano y que Tora no podrá comerlo. Sin embargo, Tora decide seguirlo. Mientras tanto, Jun intenta hacer que su hermano despierte y en ese momento aparece Ushio, quien le advierte que ahora las cosas se pondrán turbulentas en el cuerpo de Satoru. Luego usa la lanza y sus poderes para ingresar. Ya estando ahí se sorprende por la apariencia del lugar. Izuna comienza a guiarlos, pero pronto son atacados por los vasos sanguíneos, lo que da inicio a un combate. El cuerpo de Satoru empieza a retorcerse y afuera sus aliados se dan cuenta de esto y tratan de contenerlo. Jun quiere saber qué ocurre, así que Nagari le explica las intenciones del prota para salvarlo, mencionando que confía en él. Al principio Sun se muestra dudosa, pero finalmente siente algo de esperanza. Dentro, Tora usa un poco de sus poderes eléctricos, pero esto solo provoca convulsiones en Satoru, así que Uso le pide que no lo haga. Pronto notan que la lanza de la bestia está reaccionando. Uso le ordena que haga lo que crea necesario. El arma obedece y elimina a uno de los Yu que atormenta el cuerpo de Satoru. Luego de esto, el prota sufre una transformación en su brazo. Al parecer la lanza lo está consumiendo y convirtiendo en una bestia. Tora se preocupa y rápidamente se pone en guardia, aunque duda, lo que hizo una nota y señala. Sin embargo, no es necesario que Tora intervenga, ya que Ushio logra controlar el poder de la lanza y sigue su camino, lo cual alivia a Tora, algo que Izuna también nota y que provoca el enojo del demonio. Y siguen el camino hasta la médula espinal, donde encuentran más bichos, y nuestro prota acaba con varios. Los Yu no quieren permitirlo, así que intentan tomar control de Satoru con más intensidad. Jun recuerda las palabras del prota de no separarse de su hermano, y lo ayuda. Mientras tanto dentro, Ushio logra zafarse y menciona que seguirá adelante, incapaz de comprender cómo el prota no teme por su vida o su alma humana. Ushio responde que cree que es hora de pagar por usar el poder de la lanza para protegerse, además de comentar que no dejará así a Jun y a Satoru, ya que de hacerlo, eso sí lo convertiría en una bestia. Finalmente se encuentra con el líder de los Yu, y durante el combate el chico tiene una visión de Hakumen no Mono, quien dice ser la representación del odio humano, y afirma que su naturaleza es destruir todo a su paso. Ushio es acorralado por su rival, pero Izuna lo protege, mencionando que acudió para guiarlo y comprobar si era tan noble como decían los otros yokai, algo que termina confirmando. Esto lo motiva a seguir, mencionando que lo hace por Jun. Nuestro prota continúa luchando, mientras que Tora recibe una instrucción de parte de Izuna, quien le pide que coopere con Jun. Tora toma brevemente el control de Satoru y le pide a Jun un poco de su poder. Ella duda, pero Nagare le asegura que todo saldrá bien. Por su parte, el prota sigue luchando y logra acorralar a su rival. Jun realiza un ritual y consigue enviarle a Ushio el poder necesario para lograr la victoria, momento en el que Tora ayuda a que puedan salir del cuerpo de Satoru. Y afuera, Satoru despierta y se encuentra con Jun. Él supone que ella lo salvó, ya que escuchó su voz, pero ella le explica que el responsable es Ushio. Satoru pregunta dónde está, así que le cuenta. El chico se siente culpable, admitiendo que fue poseído por los Yu, debido a los celos que tenía de que Ushio poseyera la lanza de la bestia. Sin embargo, ahora se da cuenta de su error, y mientras el chico derrama unas lágrimas, nuestro prota y compañía salen de él sanos y salvos. Finalmente, Nagare felicita al prota, mientras que Jun y Satoru resuelven los asuntos pendientes de su niñez, y todos coinciden en que Ushio debería seguir usando la lanza de la bestia, pero al parecer se está convirtiendo en un monstruo, y esta vez no puede contener dicho poder. Es entonces que en el centro de la secta aliada de Ushio se ve que una mujer aparece. La anciana la reconoce como la fundadora, y ella comenta que ahora el mismo chico que porta la lanza se ha convertido en una bestia. Los ancianos se preocupan por esto, ya que nadie ha regresado de ese estado. Sin embargo, la fundadora comenta que sabe qué hacer. Afirma que deben usar el peine que Ushio tiene en su poder, y que además un monje fuerte debe realizar el ritual. Pronto la fundadora menciona que irá a buscar a las chicas que pueden usar el peine. En medio de esto, la anciana líder de la secta y la fundadora intercambian palabras, dejando ver que se conocen desde hace muchos años. Ya cuando la mujer brillante se va, Shigure recibe la tarea de realizar el trabajo con el peine. De esta forma, la fundadora va a ver a Yu, luego a Saya, Reiko y por último se encuentra con Nakamura y Ino. Les cuenta que el prota ha perdido el control por la lanza de la bestia, lo que las hace darse cuenta de que aquel sueño donde fueron salvadas no fue un sueño, y deciden ayudar sin dudar cuando se enteran de que para regresar a Ushio a la normalidad necesita que las mujeres que tienen una conexión con él le peinen el cabello, afirmando que deben usar un peine que su madre le dejó como recuerdo. Tras explicar esto, la fundadora se presenta como Jane, afirmando que no pertenece a ese mundo. Luego de aquello, las chicas se suben a un auto donde Reiko y compañía las esperan, y en el aeropuerto, las 5 se encuentran con el padre del prota, que les dice lo que deben hacer, y todas están seguras de proseguir. Al mismo tiempo, se ve que Yu parece estar al tanto de lo ocurrido. Sin embargo, no es solo él, ya que los aspirantes a tener la lanza de la bestia también lo saben, incluso Hinowa. De regreso con el prota, este sigue sin tener control de su cuerpo, lo ve todo desde dentro, y se aterra cuando están a punto de atacar a una madre y su bebé. Por suerte, logra evitarlo, lo que le lleva a concluir que su versión bestial no distingue entre humanos y demonios, mientras se pregunta a dónde se dirige. Es entonces que su boca balbucea Kamui Kota, y mientras nuestro prota sigue sin control sobre su cuerpo, ve a otro sujeto, aparentemente un antiguo portador de la lanza, que menciona que odió dicho objeto por robarle su humanidad, afirmando que la lanza quiere vencer a Hakumen no Mono, al mismo tiempo que el ser manda a Hyo a causar desastres en las ciudades, lo cual no tarda en ocurrir. Seguidamente todos se reúnen en un punto antes de la llegada de Ushio. Los grupos se dividen. Nagare, Satoru y el resto de sus aliados irán a pelear, mientras que Jun y Hinowa harán lo mismo. Shigure les pide a los 5 que deben usar el peine, y si las cosas se ponen peligrosas, que no duden en huir, ya que Ushio en el estado en el que está no lo recuerda. Tras esto,
les agradece por la ayuda. Cuando todos se retiran y quedan solo las 5, se presentan y bromean para reducir la tensión. Al mismo tiempo, Tora y Izuna corren en busca de Ushio para quitarle el peine. Izuna lo consigue, pero es perseguido brutalmente por el prota. Más adelante en el camino, las chicas terminan de contar cómo conocieron a Ushio. Yu se enfada con Nakamura por llamarlo tonto a cada rato, afirmando que no tiene derecho a hacerlo, incluso si es su amiga de la infancia. Ambas discuten y Nakamura menciona que no sabía nada del viaje de Ushio y la lanza, lo que la lleva a derramar algunas lágrimas. Sin embargo, todas se ponen en alerta cuando ven a Izuna con el peine en la boca y a Ushio demonio persiguiéndolo. Reiko decide ser el bastión y se coloca al frente. De esta forma ella dice que si no fuera por él no estaría ahí y se lanza, logrando peinarle y quitarle algo de su cabello. Luego pasa el peine, pero en el proceso Ushio casi ataca a Saya, cosa que Nakamura evita, comentando que está feliz de que Ushio no le estima a nadie. Por su lado, Tora se enfrenta y agarra del cabello a Ushio, pero este se defiende con la lanza. Por suerte aparece Inoue, quien usa sus poderes de monje para detener a Ushio. Pronto Saya decide aprovechar esto, ya que al ser una mujer de pelo blanco puede atravesar esas barreras espirituales. Pide el peine y corre hacia donde está Ushio, a quien le agradece por ayudarla y darle tanto, afirmando que le dio la confianza para vivir y por esto desea que regrese a la normalidad. Seguidamente aparece Ino, quien pide el peine, pero el prota se suelta y la ataca. Por suerte, Tora entra en escena y la salva. Sin embargo, Inoue queda vulnerable, aunque no por mucho, ya que Jun aparece para darle una mano. Todo esto motiva a Yu, quien dice que todos ahí quieren a Ushio y por lo tanto son como ella, así que pide el peine y se motiva a sí misma para usarlo, mencionando que podrá hacerlo antes de que el puente donde está el prota se derrumbe, ya que está en el club de atletismo. Luego de esto, Yu se disculpa con Nakamura y acuerdan celebrar cuando todo haya acabado. Después, Yu comienza a correr y llega al puente donde logra su objetivo, peinar a Ushio y hacer que regrese parcialmente a la normalidad. Cuando el puente se derrumba, el grupo continúa avanzando en busca del prota. En ese momento, Ino actúa de forma despreocupada y casi se cae, pero Tora la salva. Ella se le prende del brazo y menciona que Tora es muy bueno, lo cual el resto de los presentes también lo confirman. Izuna al escuchar esto, no puede evitar reírse. Mientras tanto, en otro sitio, el grupo de Satoru trata de evitar que los Yu se acerquen más, pero son tantos que la barrera se rompe. Satoru los motiva a seguir, recordándoles que todos ahí son grandes monjes, lo cual funciona y permite que generen una nueva barrera. En paralelo, el grupo de chicas se pregunta dónde está Ushio. Jimmy aparece y les informa que él se fue a la cueva donde está Hakumen no Mono, ya que son enemigos naturales, y la lanza tiene como objetivo derrotarlo. Siguiendo el orden de Hakumen, Jamie comenta que deben regresar a Ushio a la normalidad lo más rápido posible, o de lo contrario no recuperará la conciencia. Ya cerca de la cueva, Ino es la siguiente en usar el peine. Tora opta por seguirla para comerla, en caso de que Ushio no vuelva a la normalidad. Sin embargo, el prota se descontrola y la chica queda colgando de un precipicio. Nakamura corre para ayudarla, pero Ino no quiere soltar el peine que liberaría su otra mano y la permitiría salvarse. Finalmente cae, pero Tora no duda en salvarla. Tras esto provoca a Ushio, quien se abalanza sobre él. Durante el choque, Tora comenta que los demonios son diferentes a los humanos y que lo mejor de devorarlos es esa mezcla de emociones y contradicciones que impregnan a la humanidad. Ahora mismo Ushio no es más que una herramienta, ni un demonio ni un humano, solo está vivo para vencer a Hakumen. Mientras Tora lo somete temporalmente, Ino aprovecha para usar el peine, quitándole un mechón de cabello, y luego le pasa el peine a Nakamura, quien lo toma con seguridad. El padre del prota, Satoru y el resto se ven superados por los Yu y sin más opciones deciden correr hacia donde está Ushio. Cuando llegan, encuentran también a los bichos ahí, lo que hace pensar a todos que las cosas se pondrán complicadas. Sin embargo, Yu, quien estaba al tanto de todo esto, aparece para salvarlos y crea una barrera que durará 3 minutos, dándole a Nakamura la oportunidad de usar el peine. Mientras tanto, dentro de Ushio, el espíritu de la lanza sigue tomando el control del todo, pero Jimmy aparece y le pide a su hermano que se detenga. Afuera, Nakamura escucha como Ushio regresa en sí y menciona el dolor que siente. Ella se lamenta por lo que está pasando y usa el peine, pero el prota enloquece y ambos terminan cayendo por un precipicio. Al ver esto, Tora se enfurece como nunca, diciendo que él será quien se coma a Ushio. Sin embargo, en medio de todo esto, Nakamura transmite sus sentimientos al prota, quien consigue regresar a la normalidad justito de tiempo, ya que la barrera de Yu se rompe. Ya siendo el mismo nuevamente, Ushio usa el poder de la lanza para defenderlos. Tora se sorprende por la fuerza de su compañero y se une a la batalla, derrotando a varios miles de Yu en el proceso. Todos quedan impresionados por la proeza de Ushio y al final el prota se queda inconsciente en el lomo de Tora tras usar el poder de la lanza. Entonces sus aliados se acercan a él. Al despertar, Ushio menciona que tuvo un sueño extraño. No recuerda mucho, solo que la lanza lo estaba absorbiendo y en sus sueños vio a 2 personas extrañas, además de Reiko, Yu, Saya e Ino, Nakamura e incluso Inoue. Ushio dice cosas amables sobre sus aliadas y expresa su deseo de verlas después de terminar su misión. Con esto, Ushio baja del lomo de Tora y se dirige hacia la cueva donde está Hakumen no Mono. Tora le reclama por esto, pero Ushio comenta que es ahí donde la lanza quiere ir, así que Tora cede y decide acompañarlo. Izuna, por su parte, cuestiona a las chicas sobre si no quieren detenerlo, pero todas se ponen de acuerdo en que no, ya que si el prota se entera de que perdió el control y casi los daña, no se lo perdonaría. Nakamura menciona que Ushio regresará, aunque le tomará algo de tiempo, pero confía en que lo hará. Con esto, Nakamura dice que es hora de regresar a casa, y mientras el resto de las jóvenes la sigue, comenta que Ushio no se reunirá con ellas, sino con Nakamura. Entre tantas cosas, el prota está a pocos metros de la entrada de la cueva, listo para entrar. Luego de esto, el grupo camina por un túnel y llega a un cuarto lleno de velas. Allí se acercan a una gran estatua. Tora menciona que es una parte del cuerpo de Hakumen no Mono. Ushio se acerca y de repente es atacado. Sorprendido pregunta qué ha ocurrido y Tora le explica que es evidente que el ser aún sigue con vida debido a su poder. En ese momento aparece una criatura que abre un portal de la nada y se presenta como Tokisaka. Menciona que responderá a todas las preguntas de Ushio y que los lleva
equipara a la época en la que se creó la lanza de la bestia. Tokisaka explica que tiene la capacidad de viajar en el tiempo y añade que esa época fue increíble. Narra que hace más de 800 años, Hakumen no Mono decidió acabar con los humanos y los demonios, pero estos se unieron para luchar en su contra. La batalla fue encarnizada y cuando Hakumen no Mono se vio superado, decidió huir, dispersando diferentes partes de su cuerpo por todo Japón, de las cuales solo queda la más grande, que es la que Usu y Tora tienen frente a ellos. Tokisaka menciona que los humanos y demonios se dieron cuenta de que no tenían el poder necesario para derrotar al monstruo de una vez por todas, por lo que necesitarían la lanza de la bestia. Usu se sorprende al escuchar esto, ya que desconocía la importancia del objeto. Tokisaka continúa la historia, afirmando que una humana llamada Jimmy decidió cuidar a Hakumen no Mono hasta que encontrara la lanza, y que todas las mujeres de su linaje deberían hacer lo mismo. Jamie es la hermana menor, o mejor dicho, la reencarnación de quien creó el objeto. Usu recuerda que Jamie apareció en su sueño, pero comienza a confundirse, sin comprender completamente la historia. Al igual que yo, madre mía. Tokisaka, viendo esto, decide llevarlos al pasado para que comprendan mejor. Usa sus poderes y los transporta 2200 años atrás, hasta China. Ahí Tokisaka les dice que los buscará cuando descubran lo necesario. Pronto Usu encuentra a alguien muy similar a Jamie. De hecho, le recuerda a Ino. Tras una breve charla, Tora le recuerda que están en China y que no deberían entender el idioma, pero descubren que sí pueden hacerlo. Así que asumen que Tokisaka usó sus poderes para facilitar la comunicación. Usu se presenta y habla con la chica, que le revela que su nombre es Jimmy. Mientras tanto, Tora siente una gran cantidad de monstruos malditos en el ambiente y percibe una presencia aún más siniestra dentro de los muros de la ciudad. De repente, una criatura ataca a una caravana. Afortunadamente, Usu y Tora logran encargarse de ella, lo que impresiona a Jimmy, quien supone que Usu es un poderoso ermitaño. Después de esto, ella los invita a su casa. Ahí conocen a la madre de Jimmy, quien les cuenta sobre Hakumen no Mono y cómo el monstruo destruyó la ciudad hace 500 años. Según el rey, Hakumen no Mono apareció con la apariencia de una mujer, lo cual generó tanto miedo que todas las relaciones fueron eliminadas, aunque esto no hizo más que aumentar el pánico del rey. Con la esperanza de derrotarlo, el rey ofreció una fortuna y un alto rango a quien forjara una espada capaz de vencer a Hakumen no Mono. Jamie explica que su padre, un experto en artes divinas, se ha dedicado a crear la lanza con el fin de lograr ese objetivo. En ese momento aparece el padre de Jamie y se crea un ambiente familiar que Usu disfruta. Más tarde llega Jiryu, el hermano de Jamie. El prota se sorprende al verlo, ya que esperaba que fuera igual a la visión que tuvo de él al estar controlado por la lanza, pero percibe una presencia muy distinta. Jiryu trae noticias alarmantes. Hakumen no Mono está en el país. Esto provoca que todos se apresuren para terminar la lanza lo antes posible. Al día siguiente, Jamie le da los buenos días a Usu. Le cuenta cómo su familia fue desterrada tras un intento de asesinato por parte de su tío, hermano de su padre. Y aunque fueron perdonados, su padre sigue trabajando arduamente con la esperanza de redimir a la familia y regresar a la corte. Y mientras continúan forjando la lanza, Jiryu menciona que conoce un método oscuro, aprendido en tierras lejanas para fortalecer el arma. La madre de Jamie ofrece su cabello como parte de este proceso, lo que motiva al padre a utilizarlo en la creación. Y durante más de 4 días, mezclan el metal, el oro y el cabello hasta lograr un arma divina. Finalmente llega la lanza al palacio, donde otros herreros también presentan sus armas. Sin embargo, Hakumen no Mono, disfrazado, aprovecha el momento para atacar, revelando sus 9 colas y su forma real. El monstruo elimina a los herreros y desintegra las armas, incluso la creada por el padre de Jamie, quien pierde la vida en el proceso. En medio del caos, el monstruo lanza otro ataque que Usu intenta detener, pero no logra evitar que la madre de Jamie muera. Ante esto, nuestro prota, lleno de ira, toma la lanza y se lanza contra Hakumen no Mono. Sin embargo, se queda paralizado al sentir la mirada penetrante y aterradora del monstruo. Después de esto, Tora aparece y protege a Usu. Hakumen no Mono sigue destruyendo el lugar y finalmente se retira. Tras el ataque, Jamie está en la cama. Cuando se despierta y pregunta por sus padres, Usu no responde, claramente afectado, y entiende la situación y parece mantenerse tranquila. Luego hablan sobre Usu y cómo viene de otra era. Jamie quiere saber si aquel lugar es más tranquilo y si todos viven en paz. Usu le dice que sí y que nadie la dejaría sola, lo cual parece darle consuelo y esperanza a la chica. Seguidamente, Usu va al cuarto de forja, donde se encuentra con Jiryu, quien está golpeando una roca para pulir. Jiryu dice que destruirá sus manos, ya que no puede crear la lanza para eliminar a Hakumen no Mono. Nuestro prota interviene y le dice que no se lastime, ya que de lo contrario no podrá crear el arma. Menciona que su destino es hacerlo y le recuerda a su padre. Es entonces que Jiryu dice que conoce una forma de hacer una espada poderosa. Afirma que en el pasado, el Señor del Cielo, una especie de Zeus chino, pidió hacer una vasija gigante e indestructible. El encargado de la tarea lo intentó, pero no lo logró hasta que utilizó como sacrificio a una persona. Así creó una vasija que brillaba en 7 colores y era imposible de destruir. Usu se sorprende, mientras que Jiryu comenta que lo único que le queda es Jamie y que nunca podría sacrificarla. En ese momento, Jamie aparece y dice que su hermano creará la lanza. Se despide y salta al fuego usado para moldear el hierro. Ambos hombres tratan de evitarlo, pero ven con desesperación y frustración que no pueden detenerla. Luego Tora llega y ve como Jiryu, perturbado, quien entonces se pone a forjar, comienza a sangrar por los ojos mientras moldea el hierro fundido combinado con Jamie. Comenta que no entiende cómo ella pudo despedirse con una sonrisa, lo que le evitó vivir como un hereje. Pero ahora comprende, él será la lanza, su odio por los demonios vivirá en ella y acabará con todos. Nuestro prota observa cómo Jiryu toma la apariencia que tenía como lo vio en sus sueños. De esta forma, presencia la creación de la lanza de la bestia y es testigo de cómo ambos hermanos sacrificaron sus vidas para forjarla. Después de esto, la lanza habla con Usu, quien se da cuenta de que Jamie es la fuerza y Jiryu es el filo, y el nombre de Usu se graba en el arma. Y cuando Tora se da cuenta de que si destruye la lanza
lanza ahora no deberá preocuparse en el futuro, el arma se va volando. Luego Jimmy aparece y le dice que ahora entiende que era ella quien debía contarle sobre la lanza y su madre. Usio recuerda que ese era el motivo por el que inició su viaje, pero su atención es robada por Tokisaki. Él le dice que es hora de viajar a otras eras, y así lo hacen. En el camino, Jimmy los acompaña y explica que su hermano, quien controlaba la lanza, comenzó un viaje en busca de Hakumen no Mono, pero no lo encontró en siglos. Esto provocó su enojo y atacó a todos los yokais que se encontraban, convirtiéndose en un problema mortal para ellos. Los demonios de China se unieron y lo atacaron. Lograron derrotar tras una difícil batalla. Varios demonios se convirtieron en lazos rojos y lo sellaron en un valle lejano y montañoso, donde permaneció hasta que un hombre lo encontró. Jamie explica que pasó el tiempo buscando a Hakumen no Mono para evitar que otras personas sufrieran como ella y su hermano. Con el tiempo, descubrió que Hakumen no Mono había llegado a Japón. Jimmy reencarnó en una mujer llamada Yuki. Se encontró con el monstruo. En 1160, la batalla contra Hakumen no Mono, que unía a humanos y demonios, terminó con la derrota de la bestia, que se ocultó en la base de la isla. Yuki, o la reencarnación de Jimmy, descubrió esto y comprendió las intenciones del demonio. Si lo derrotaban, Japón se hundiría en el océano. Cuando sus aliados se acercaban a toda velocidad, Hakumen no Mono le preguntó qué haría. Entonces Yuki decidió derrotar a sus aliados demonios, quienes, sintiéndose traicionados, fueron sellados junto a Hakumen no Mono, evitando que causara problemas y que lo destruyeran. Con el tiempo, Yuki reencarnó en una chica de su linaje llamada Mikado, quien aceptó su destino y vivió 300 años. Cuando sus poderes empezaron a desaparecer, Yuki reencarnó en Sumako, la madre del prota, quien sigue bajo el mar manteniendo el sello. Tora se pregunta cómo nació Usio, si Sumako estaba manteniendo el sello. Jamie le explica que un día Sumako le contó un sueño en el que se casaba con un hombre maravilloso y tenía un hijo valiente y honesto, quien podría blindar la lanza de la que hablaba Jimmy. Entonces, la fundadora le pregunta a Sumako si sabía el nombre que le pondría a ese niño, y ella respondió que sí, Usio. Le dieron a Sumako 2 años para vivir una vida normal, y en el lapso de ese tiempo nació Usio. Tras escuchar esto, el prota llega a su nuevo destino. Tokisaki y Jimmy se despiden. Ella, como una amiga, le pide que siga alegre y esforzándose, ya que vendrán más peleas. Seguidamente aparece la lanza de la bestia, lo que lleva a Usio a recordar los deseos de sus aliados y de los 2 hermanos que dieron su vida para crearla. Con esto en mente, decide continuar con su camino. Luego, en otro lugar, aparece una mujer de cabello largo y negro, rodeada de una aura aterradora, enfrentándose a varios dragones, y alguien más se aproxima. Ella lo toca, preguntándole si ha olvidado quién es más temible que la lanza de la bestia. Por otro lado, el prota regresa a su escuela en su tiempo, y es recibido por sus compañeros, quienes bromean diciendo que su padre mencionó que estaba en el baño. Todos ríen, incluso Usio. Ya en clases, él se da cuenta de que aunque antes le parecía molesto estar en la escuela, ahora la encuentra entretenida y no una mala actividad. Al salir de clase, Usio conversa con sus amigas mientras Tora disfruta de unos bocadillos. En ese momento, Nakamura invita a Usio a comer, mencionando que su madre desea verlo. Nuestro prota rechaza la invitación, diciendo que su padre cocinará esa noche, algo poco común. En el camino, se cruza con un chico rubio, que observa unos insectos con atención. El chico casi es atropellado, pero nuestro prota lo salva. A pesar de esto, el joven lamenta la pérdida de los insectos en el proceso, aunque pronto reconoce a Usio y lo llama por su nombre, lo que lo deja sorprendido. Al llegar a casa, nuestro prota se encuentra con una nota de su padre, quien informa que se ha ido de viaje y que debería haber aceptado la invitación de la madre de Nakamura. Más tarde, Usio y Tora conversan sobre el chico de antes y se preguntan cómo los conocía. Tora menciona que el joven tenía una aura similar a la de la lanza. En ese momento son atacados. Usio sale y se encuentra con un monstruo llamado Queen, aliado de Kiryu y Nasa, o sea el chico rubio, quien se proclama como sucesor de la lanza. En la secta aliada, el padre del prota habla con la líder, quien menciona que desea ver a Usio, ya que poder conocerlo sería la satisfacción que necesita para retirarse sin arrepentimientos. De repente, escuchan problemas afuera. Un monstruo bajo el mando de Hakumen no Mono ha roto la barrera del templo y amenaza con destruir todo a su paso. Mientras tanto, Kiryu sugiere a Usio que deje de luchar, ya que ahora puede dejarle el trabajo a su guadaña Elzar y a su demonio aliado Queen. La situación se tensa cuando Kiryu se refiere a Tora como una mascota, pero no pasa a mayores, ya que Shigure aparece y pide su ayuda, afirmando que el templo de la secta aliada está siendo atacado. Kiryu ofrece su ayuda y el padre del prota lo reconoce y lo acepta, mientras que Tora se enfrenta a Queen, quien se retira afirmando que su único objetivo es proteger a Kiryu. Durante el trayecto, Shigure le explica a Usio lo que está sucediendo. Los soporta afirma que usará la lanza para resolver todo, mientras que Kiryu sugiere usar múltiples guadañas Elzar, propuesta que Shigure rechaza, recordándole que han discutido el tema. En el templo, Satoru y sus compañeros unen sus poderes para intentar contener el monstruo, bajo la guía del monje Nigara. Al llegar al templo, nuestro prota es llevado ante el líder, quien lo saluda. Él nota que su ropa está rasgada y lo comenta. La líder recuerda que ella también fue una encargada de sellar a Hakumen no Mono, por lo que tiene más de 300 años. Conversan y nuestro prota se siente cómodo en su compañía, además de mencionar que la líder es amable, preguntándole si su madre es igual, y ella le responde que su madre es incluso más amable. La conversación es interrumpida, ya que nuestro prota debe salir a pelear. La líder le agradece a Jamie por permitirle conocer al prota. Y bueno, nuestro prota se enfrenta al monstruo enemigo y lo ataca, pero sus primeros 2 golpes no tienen éxito, mientras que sus aliados son sometidos por una técnica llamada luna llena. La situación se complica, pero la líder de la secta revela
presentándose como la segunda Oyakume Mikado, aparece y protege a Ushio. Ella le advierte a su oponente que no lo subestime, y demostrando su poder, termina petrificando al enemigo, sacrificando su vida en el proceso. Para Mikado, esta es una liberación, ya que le permite reunirse con la fundadora, o sea, Jamie. Sí, hay un lío de Jamies que ni yo lo puedo comprender, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Si tienes alguna queja, díselo al creador, a mí no. Nuestro prota intenta socorrerla mientras que Kiryu se burla y sugiere acabar con el enemigo, lo cual hace usando su guadaña. Al mismo tiempo, Tora se da cuenta de que Queen lo ha estado alejando intencionalmente de los problemas, pero Queen no explica el motivo, lo que enfurece a Tora, quien lo golpea. Queen lo elogia, ya que es el primero en lograr tal hazaña, y luego se retira dejando a Tora confundido. Uso y los demás lloran la pérdida de Mikado, especialmente nuestro prota, quien se siente culpable por no haber sido lo suficientemente fuerte. Mikado les pide que no se lamenten por ella, ya que este era su destino, y les insta a unir sus fuerzas, ya que solo así podrán vencer a Hakumen no Mono. Así Mikado deja su cuerpo y se va junto a Jamie, pero recibe reconocimiento por su labor, mientras que los presentes cuidan el cuerpo de la difunta. Luego Nigara les habla diciendo que Mikado los espera en el mundo eterno, al que todos irán algún día. Tiempo después, Kiryu se reúne con la mujer que apareció anteriormente, la misma que se proclamó más temible que la lanza de la bestia. Kiryu la llama madre y le cuenta sobre los acontecimientos en el templo y cómo fue reconocido, y ella le menciona que su misión será destruir la lanza de la bestia. Después de reflexionar sobre su debilidad, el prota se siente afectado, pensando que de no ser por ella, habría podido proteger a Mikado. En ese momento, cuando Tora aparece y lo interrumpe, recordándole que le había dicho que lo devoraría, comienzan entonces a luchar. Uso se sorprende y se enfada, mientras que Tora, sin compasión, le dice que no lo va a consolar solo porque está triste por no haber podido proteger a la anciana. Nuestro prota lo llama demonio y Tora le responde que efectivamente lo es. Así ambos continúan su combate. Nuestro prota utiliza su lanza y ataca, pero al ver que no logra mucho, decide golpear a Tora con sus propias manos. En ese momento se destransforma y observa cómo Tora le dice que regresará cuando sea más fuerte. Mientras tanto, en la base de la secta aliada, el padre de Uso conversa con Nigara, comentándole que muchos monjes empezaron a dudar de la necesidad de la lanza de la bestia. Nigiri menciona que quien venció el esbirro de Hakumen no Mono fue Mikado, pero todos creen que fue Kiryu, lo cual alimenta la creencia de que él tiene la razón. Entonces Shigure pide hacerse cargo del asunto, a lo que Nigiri accede. En el templo, el prota recibe una visita de Kiryu, acompañado por otros aspirantes de la lanza de la bestia. Kiryu afirma que quiere que los monjes usen las guadañas, pero los altos mandos no están de acuerdo, así que planea destruir la lanza para forzar su cambio de opinión. Uso se pone en guardia y los monjes a su alrededor lo atacan. Él se defiende sin dificultad, pero Kiryu saca una tela roja demoníaca, la misma que durante siglos sometió a la lanza, y logra arrebatársela. Uso intenta recuperarla, pero Kiryu lo inmoviliza con una de sus técnicas y se va. Esa noche, Tora reflexiona sobre su pelea con Ushio y se encuentra con Nagare. Ambos hablan sobre la tristeza de Ushio por la muerte de Mikado y comentan que Tora podía marcharse. Nigara bromea diciendo que si Tora se va, se aburriría. Mientras tanto, Ushio sigue capturado, pero Hinowa lo rescata y juntos buscan ayuda. Tora y Nagare llegan al templo y notan que algo ha ocurrido, por lo que deciden encontrar al prota. Simultáneamente, Nigiri habla con los monjes y se percata de que una división se está formando en la secta. Esto se confirma cuando le informan que Hinowa y Ushio avisaron que Kiryu y varios monjes robaron la lanza de la bestia. Nuestro prota aparece exigiendo saber cómo recuperar la lanza, y Hinowa lo golpea por dirigirse de esa forma a la líder de la secta. Entonces Nigira le cuenta sobre un monje llamado Inasa, quien creó armas especiales usando magia occidental. Con el tiempo, Inasa comenzó a pensar que lo mejor era fabricar armas poderosas sin depender del portador de la lanza, lo que eventualmente causó su exilio. Nigiri explica que Inasa regresó con un niño de primaria con un poder abrumador, a quien el templo nombró portador de la lanza, aunque esa decisión fue impulsada por el miedo y considerada un error. Deciden unirse al prota para encontrar a Kiryu y la lanza. Por otro lado, Tora y Nagari llegan a una casa antigua, donde comentan sobre demonios que envidian las virtudes humanas. Tora se ríe de esto, diciendo que los humanos solo sirven para ser devorados, y aniquila a varios demonios. Nagari, mientras combate contra algunos, habla sobre su gesto por las cosas interesantes y explica que debido a que se destaca en todo, pocas cosas llaman su atención. Matar demonios le resulta apenas interesante, pero afirma que Uso y Tora son algo más. Sin embargo, advierte que sería el primero en huir si siente un peligro real. Y mientras Nagari y Tora eliminan demonios, nuestro protegido llegan al lugar y encuentran documentos que prueban que Kiryu fue criado ahí. Por su parte, Tora y Nagare descubren el cuerpo sin vida de Inasa. Uso y nuestro prota, en cambio, hallan un papel donde se detalla la creación de la guadaña y de Queen, un homúnculo orgánico. Asimismo, descubren que Inasa no avanzó en su investigación hasta que una mujer vestida de negro le dio la clave, lo que permitió la producción en masa de las guadañas. A cambio, ella exigió la erradicación de la lanza de la bestia. El plan de los enemigos consiste en someter la lanza con vendas rojas y sumergirla en cemento hirviendo para hacerla desaparecer. Las notas de Inasa revelan que Towako robó un bebé y lo utilizó como experimento, lo que dio origen a Kiryu. Este acto horrorizó a Inasa, quien sintió un miedo profundo al ver el rostro de Towako. Uso y Kiryu finalmente se encuentran con Tora y Nagare, y todos comienzan a buscar a Kiryu, quien está a punto de cumplir su objetivo de destruir la lanza de la bestia. Luego los aliados de Uso lo instan a buscar la lanza. Él se niega al principio, pero termina accediendo. Al mismo tiempo, en el cuarto donde se va a destruir el objeto, Queen le pide a Kiryu que le deje vencer a los intrusos, y él acepta. Así Queen se encuentra cara a cara con el prota y Tora. Uso es rápidamente superado, mientras Queen lo compara con Kiryu y señala que el prota es débil. Esto enfada a Tora, aunque no entiende por qué. Sin embargo, durante la batalla, decide ayudar a Ushio y le dice a Queen que el prota es más fuerte porque tiene más cosas que proteger. A diferencia de
de Kiryu que no realiza movimientos que no sigan su propósito, como si fuera una máquina. Después de esto, Tora le dice a Ushio que vaya a buscar la lanza, mientras él se encargará de Queen. En ese momento, llega al cuarto, donde unos monjes le dicen que deben erradicar el arma. Al fondo, Towako está tocando un instrumento, y de repente la lanza cae al cemento hirviendo. El prota corre a buscarla, pero por más que la llama, esta no regresa. Entonces Kiryu se ve feliz y dice que ya no hay caso, ya que la lanza de la bestia ha desaparecido del mundo. Por su parte, los monjes quieren saber quién es Towako. Kiryu les dice que es su madre, pero los monjes sienten algo extraño, especialmente cuando Kiryu menciona que fue ella quien le pidió que destruyera la lanza. En ese momento aparece Shigure, que revela que todo fue un plan de Hakumen no Mono para deshacerse de aquel objeto. Acto seguido, ataca a Towako, que recibe el golpe y pronto revela su verdadera forma, y es un demonio aliado de Hakumen no Mono. Todos se sorprenden, especialmente los monjes, que se dan cuenta de que han sido engañados por el enemigo. Sin embargo, nuestro prota decide entregar el arma y se rinde. Mientras tanto, Tora y Queen observan lo sucedido desde lejos, y Tora comenta que las cosas se ven interesantes. Entonces Towako ataca con un rayo de poder, pero este no le hace nada a Ushio, quien aprovecha para contraatacar y borrar la E en la frase que estaba en el pecho del golem. Así lo derrota y salva a sus aliados, quienes le reclaman por arriesgarse y no optar por lo seguro, que era dejar que ellos perdieran la vida. Sin embargo, nuestro prota sonríe por haber conseguido salvarlos, lo que los impresiona. Seguidamente, Towako se da cuenta de que está debilitada y le pide ayuda a Kiryu. Lo manipula y hace que el chico ataque a Ushio, dándole la oportunidad a la sirvienta de Hakumen no Mono para huir, pero Shigure no se lo permite, ya que antes había puesto una barrera, y las cosas se complican, ya que nuestro prota intenta hacer entrar en razón a Kiryu, mientras que Towako muestra sus poderes al límite al verse acorralada. Sin embargo, Kiryu decide acabar con ella, y antes de hacerlo, ella le dice que lo ama. Acto seguido, se prende fuego y desaparece. Por su parte, Kiryu queda trastornado y ataca a sus antiguos aliados, culpándolos por todo. Es entonces que nuestro prota interviene y lo conciencia, mencionando que ella no era su madre. Además, comenta que lo necesitan para vencer a Hakumen no Mono, ya que requieren aliados fuertes. Al ver la escena, Inoue recuerda las palabras de Mikado y comienza a entender a qué se refería con trabajar juntos. Al final, nuestro prota logra que Kiryu entre en razón. Sin embargo, se va por su cuenta acompañado por Queen. Shigure le dice al prota que este chico deberá pasar por el mismo cruel sendero que Ushio y que para ello necesitará tiempo. El prota reflexiona sobre todo lo ocurrido y concluye que Hakumen no Mono es sin duda fuerte, pero él no piensa perder. Estas palabras parecen tranquilizar a sus mayores, quienes se dan cuenta de que Ushio no está con la cabeza gacha por su falta de fuerza como antes, sino que planea superarse. Tras esto, nuestro prota se dispone a irse y Tora lo sigue. Después de esto, Ino comenta sobre las cosas que le gustan y deja un espacio en blanco al final. Luego aparece nuestro prota con dolor de estómago por haber comido demasiado. Al ver que ese día no hará mucho, Tora decide pasear y recuerda que Ino le había prometido unas hamburguesas de cangrejo. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre menciona que no puede responder una pregunta extraña y perturbadora. La pregunta se mantiene en secreto, pero los entrevistadores terminan devorándole el cerebro. De vuelta con Ino, ella recibe un regalo de su amiga, quien luego la invita a ir a la casa del prota por su dolor de estómago. Ino se da cuenta de que sería un mal tercio y con una excusa se despide de su amiga, aunque hubiera querido estar cerca de Ushio. Ino revisa su correo y encuentra una invitación a una fiesta y decide asistir y se encuentra con Tora, que le advierte sobre una criatura que anda suelta, conocida por chupar cerebros. Aún así, ella planea ir, admitiendo que no tiene otros planes. Tora, curioso, le pregunta por qué no pelea por Ushio, pero Ino dice también que siente algo por Nakamura y que las cosas están bien así. Cumpliendo su promesa, Ino le entrega la hamburguesa de cangrejo a Tora y se despide. Tora reflexiona sobre cómo nuestro prota parece atraer mujeres interesadas en él, a pesar de su aparente inutilidad. Pronto recuerda que Ino será su próximo objetivo cuando termine de comerse al prota, así que decide seguirla para asegurarse de que ninguna otra criatura se le adelante. Ino llega a su destino, pero el lugar está vacío. Pronto un mayordomo la reconoce y le guía hasta una habitación. Mientras tanto, Tora, usando sus poderes de demonio, adopta la apariencia de Ino y termina espantando a dos hombres que intentaban coquetear con él. Al encontrar a Ino, ve que ella está siendo interrogada con la misma pregunta que al hombre devorado antes. Sin embargo, Ino no sufre el mismo destino, ya que Tora interrumpe en el lugar, recuperando su forma original al ser golpeado. Ahí descubre que los atacantes buscan entender qué hace que la vida humana tenga valor, y tras vencer a los atacantes, Tora se marcha con Ino, aunque uno de los villanos sobrevive sin que Tora lo note. Bajando al área comercial del edificio, ven una tienda de vestidos de novia. Ino se prueba uno, y Tora al verla bromea imaginándola como una hamburguesa decorada. Ino comparte su deseo de casarse con nuestro prota, usando un vestido similar, pero comenta que está bien con la situación actual. Esto enfurece a Tora, que no comprende por qué no lucha por lo que quiere, advirtiéndole que Nakamura podría arrebatárselo todo sin hacer algo. Y Ino le cuenta una historia de su infancia. Ella tenía un sombrero favorito que el viento llevó hasta un pantano. Aunque no quería ensuciarse, nuestro prota lo recuperó sin dudarlo, impresionándola. Desde entonces, Ino desea ser como él, alguien que no teme ensuciarse cuando algo es importante. Tora, irritado, le advierte que esta actitud podría dejarla sin nada, pero Ino responde que la gente que muere por un ideal no teme por perderlo todo. Entonces ella le pide a Tora que finjan una boda. Ino dice sus votos, y antes de que Tora, exasperado, acepte, aparecen dos villanos, Nodoka y Teure, que los acorralan. Y no tiene una idea. Tora adopta nuevamente su forma y vestimenta y corre en direcciones opuestas. Uno de los villanos quiere haber atrapado a Ino, pero descubre que es Tora y es derrotado. Ino, mientras tanto, es acorralada junto a varios rehenes, dado que le hace la misma pregunta sobre una muerte satisfactoria. Incapaz de responder rápidamente, Ino está a punto de ser atacada cuando Tora interviene.
interviene, tomando a Tigure como rehén. Sin embargo, Tigure es un demonio y no le importa, así que Tora lo elimina. La explosión resultante pone en peligro a varios inocentes y no corre a ayudar, lo que provoca que Tora la regañe. Sin embargo, Ino vuelve a ser tomada como rehén y opta por sacrificarse para salvar a los demás, recordando las palabras de nuestra prota, y dice que un poco de fango no importa, y se lanza desde una gran altura. Madoka finalmente entiende que los humanos encuentran satisfacción en sacrificarse por el bien común, y pierde la vida a manos de Tora. Tras salvar a Ino, Tora la lleva al templo de Ushio, donde ella lo abraza y le cuenta lo ocurrido, y Tora le recuerda que sus votos de boda antes de marcharse, con la intención de cumplirlos, aunque solo sea para devorarla. Ino al final vuelve a enumerar las cosas que le gustan, y esta vez menciona a Tora. Sí, qué cojones. Luego de esto, nuestro prota y Tora combate, ya que el demonio intenta comerlo. Sin embargo, el duelo es interrumpido por Nakamura, que le dice a nuestro prota que debe acompañar a la escuela. Tora se sorprende del poder de Nakamura sobre Ushio. Seguidamente, él se dispone a irse, pero se tropieza con una casa al no ver bien cuando salta. De camino a la escuela, Nakamura le dice a nuestro prota que debe llevarse mejor con Tora. Ambos hablan de esto, mientras unos tipos a la distancia los observan con equipos sofisticados y tecnológicos. Al parecer quieren atrapar al prota y la lanza. Más adelante, se encuentran con unos niños que le dan dulces a Nakamura. Hablan de esto y nuestro prota se entera de que ella ayudó a una maestra hace poco y que esos niños eran sus alumnos. Luego nuestro prota nota que ella se cortó el cabello, lo cual la ruboriza, pero le aclara que lo notó porque su meta es ser un artista y debe fijarse en los detalles. Además hacen comentarios sobre que se está poniendo más gorda, lo cual la enfada, pero no hay tiempo para discutir, y acá aparecen unos tipos de traje, enviados por los sujetos que los estaban investigando. Estos se sorprenden cuando nuestro prota se encarga de 7 agentes a la vez, sin usar la lanza, y consideran que su habilidad se debe a la exposición prolongada al objeto. El prota le pide a su amiga que vaya a pedirle ayuda a su padre mientras él se encarga de los malhechores, aunque ella se niega al comienzo, pero termina aceptando. Nuestro prota vence a varios más, pero los someten con dardos tranquilizantes. Al mismo tiempo, en otro lugar, el padre del prota se reúne con un alto mando del gobierno, que le cuenta que Atsuzawa, el mismo que ayudaba al padre de Wu tiempo atrás, fue promovido y ocupa un alto rango ahora. Sin embargo, lo más importante que quiere contarle a Shigure es que la organización Hammer está moviéndose y está tratando de hacer cosas peligrosas. Pronto Nakamura es atrapada, pero Tora la salva y ambos van en busca del prota. Por su parte, nuestro prota despierta en la camioneta de los malhechores, quienes se presentan como Hammer, afirmando que su deber es crear un arma para hacer frente a Hakumen no Mono. Para ello necesitan su ayuda, ya que quieren examinar la lanza en busca de material de Hakumen no Mono. Nuestro prota confirma que luchó contra él, lo cual emociona a los científicos, que claramente tienen un tornillo suelto, y llegarán hasta las últimas conclusiones para obtener lo que buscan. Mientras tanto, Tora y Nakamura organizan un plan. Ella se entera de que el demonio se dejó capturar para ser llevado donde está nuestro prota. Cuando Tora y Nakamura llegan a la base, ella logra escabullirse mientras Tora sirve de distracción. Mientras tanto, Ushio sigue capturado y escucha cómo los científicos analizan la lanza, mencionando su composición, lo cual le hace recordar el sacrificio de su amiga Jimmy, y esto lo altera al punto que deben sedarlo. Por su parte, Nakamura continúa buscando a nuestro prota y entra a una sala donde ve a varios yokai usados como experimentos, y se encuentra con uno con forma de niño y le ofrece chocolate para que no le tema. Ella se enfada al descubrir cómo usan a los yokai ahí. Al mismo tiempo, nuestro prota observa a los científicos que extraen muestras de la lanza y luego lo ponen en un campo de pruebas para activar su poder, y él recibe bastante castigo al no poder defenderse bien debido al suero. Nakamura le dice al niño yokai llamado Ballanders que lo rescatará porque sabe que hay yokais buenos, poniendo como ejemplo a Tora, quien acudirá si ella usa un anillo de tela que le dio por precaución. Esto convence al yokai, quien la sigue. Sin embargo, son atacados por un monstruo aliado de Hakumen no Mono, y Ballanders se sacrifica al ser absorbido. Los científicos se enteran de lo que ocurre, pero no reaccionan a tiempo para prepararse ante la llegada de Hakumen no Mono. Ushio, a pesar de todo, los protege y usa el poder de la lanza para luchar. En medio de la batalla, Nakamura le pide a Ushio que elimine al monstruo sin antes salvar a Ballanders, el yokai bueno que le ayudó. Esto provoca dudas en Ushio, quien es derrotado y queda casi sin fuerzas para levantarse, y Nakamura también sufre. Entonces decide usar el anillo, pero necesita ayuda de una de las científicas, quien coopera y pisa al niño, permitiendo a Nakamura llamar a Tora. Él escapa de su prisión autoimpuesta y llega para vencer al aliado de Hakumen no Mono. Luego se puede ver que Tora pelea, argumentando que lo hace porque está aburrido. Por su parte, los científicos utilizan un objeto llamado Kirilia para medir el nivel de poder, y se impresionan al ver que Tora supera los 100.000, al igual que nuestro prota. Seguidamente los sujetos intentan escapar, pero nuestro prota y Nakamura los detienen y les cuestionan sobre lo que planean hacer con los yokai y el resto de la gente del cuartel. Los científicos, sin embargo, consideran sus acciones como un bien mayor. Los jóvenes no están de acuerdo con esta forma de pensar e intentan que recapaciten, haciéndolos imaginar cómo se sentirían si sus propias familias fueran las personas afectadas. Esta reflexión parece resonar en una de las científicas. Mientras tanto, Tora somete a su rival, quien se recupera y muestra las partes de los seres que absorbió anteriormente, entre ellos Ballanders. Durante la lucha, los científicos observan algo inusual y hablan con Nakamura, quien les pide que guarden silencio. Existe una forma de terminar la batalla, utilizando las piedras de los seres devorados por el enemigo, y una máquina que antes usaron para someter a Tora. Sin embargo, dicha máquina se encuentra en otra planta del edificio, y para llegar, deben atravesar una zona llena de gases tóxicos, lo cual pone en peligro a quien intenta activarla. Nakamura decide asumir el riesgo y la científica le indica que la siga. Él explicará el procedimiento. Sus colegas cuestionan sus motivos, pero ella responde que aunque no sabe exactamente por qué, siente que debe intentarlo. Al mismo tiempo, Shigure llega acompañado de Atsuzawa, quien utiliza su rango para proporcionar ayuda y revela que, aunque los científicos y la organización solían ser aliados, ahora deben desmantelarla. Shigure, de acuerdo con esta decisión, afirma que la ciencia no está exenta de pecados. En
la batalla nuestro prota se da cuenta de que el monstruo utiliza el cuerpo de Balders como escudo, lo cual los coloca en una situación complicada. Mientras tanto, Nakamura y la científica llegan a su destino y reciben una llamada urgente de sus colegas, quienes le insisten en retirarse de inmediato. Sin embargo, el monstruo aliado de Hakumen no Mono eleva su poder a más de 130.000 y durante uno de sus ataques hiere de gravedad a la científica. Nakamura, consternada, es tranquilizada por la mujer herida, que le dice que debe mantener la calma para poder continuar. Durante el tiempo que pasan juntos, la científica menciona que habría deseado que su hijo fuese como Ushio, alguien que enfrenta sus miedos sin vacilar. Así revela que ha perdido a su hijo antes de que cumpliera 10 años, sin haber podido salvarlo. En ese momento, Nakamura recibe la señal de la mujer y activa el dispositivo, logrando someter al villano y dando a Ushio y a Tora la oportunidad de separar a Blanders del cuerpo de Hakumen no Mono. Sin embargo, la científica advierte que el monstruo volverá a moverse. Entonces Ushio y Tora se preparan para una nueva batalla contra la criatura. La mujer herida reflexiona sobre el poder de Ushio y Tora, que proviene de su deseo de proteger a los demás, la fuerza de sus aliados y el desafío de un enemigo formidable. Esta combinación hace el dúo imparable, lo cual demuestran al derrotar nuevamente a la criatura. No obstante, debido a su conexión con Hakumen no Mono, el monstruo se regenera rápidamente. La científica, consciente del peligro, se comunica con sus colegas para activar la autodestrucción del recinto. Le piden que salga, pero Nakamura descubre que la mujer no puede hacerlo debido a sus heridas. Aunque Nakamura intenta persuadirla de huir, la científica da un discurso sobre el propósito de la ciencia y cómo sus avances pueden liberar a la humanidad de sus limitaciones. Conmovida y bastante triste, Nakamura se retira mientras la científica se sacrifica. Nakamura se reúne luego con Ushio, quien ha perdido sus poderes debido al gas en el lugar. Nakamura también se ve afectada y solo Tora mantiene la lucidez. Exasperado, Tora carga a ambos y los lleva a donde se encuentra la mujer herida. Ella en sus últimos momentos habla con sus colegas, asegurando que toda la información de su investigación está a salvo. Menciona el dolor y frustración que sintió al perder a su hijo y cómo eso la llevó a estudiar la fuerza de los yokai, aunque nunca logró comprenderla. Sin embargo, tras conocer a nuestro prota y Nakamura, siente que los humanos pueden ser más fuertes que los demonios. Y así la cuenta regresiva llega a cero y el lugar ¡boom! Explota, llevándose también a la científica. Tora logra salvar a Ushio, quien al no ver a Nakamura se altera, pero pronto la encuentra sana y salva a su lado. Ambos se miran sonrojados. Baldanders observa a Ushio y comenta que es un humano increíble. Tora lo confirma, aunque mantiene su actitud de desprecio hacia los humanos, aunque para este punto ya siente un gran aprecio por Ushio. Posteriormente, Ushio y Nakamura escuchan las últimas palabras de Helena, la científica herida, quien se disculpa y agradece haberlos conocido, y ambos jóvenes se ven igualmente conmovidos por su sacrificio. Tiempo después, se muestra Shigure haciendo su rutina en el templo. En ese momento llega Nakamura y no preguntando por Tora y Ushio. Ambos van a buscarlos y los encuentran peleando y los detienen cada uno a su manera. Shigure considera el momento reconfortante, pero piensa en la futura batalla contra Hakumen no Mono y desea que esos momentos cálidos y divertidos duren hasta entonces. Mientras tanto, la bestia de Hakumen no Mono sigue sellada en el núcleo de la isla gigante que es Japón, aguardando su próximo movimiento. Hakumen no Mono reflexiona sobre lo ocurrido hace 2300 años. A pesar de ser una criatura hecha para maldecir y destruir, sintió un miedo profundo al ver la lanza de la bestia. Mientras tanto, el protagonista sostiene la lanza en sus manos y se pregunta dónde estará Tora. Tiempo después, Nakamura conversa con sus amigas sobre bordados, mencionando que quiere hacerle uno a Ushio, ya que suele perder sus cosas con facilidad. Sus amigas le ofrecen su ayuda, lo que la alegra profundamente. Al terminar, ya por la tarde, Nakamura regresa a su casa y en el camino se encuentra con Ushio. Ambos conversan y discuten como de costumbre y luego se separan. Ushio se pregunta por qué siempre terminan así y piensa que el próximo año tal vez podría acercarse más a ella, pero rápidamente se da cuenta de que quizá no haya una próxima vez. Decide acercarse y le dice que quiere acompañarla, además de comentarle que se ve hermosa, aunque pronto aclara que se refiere a los cerezos. Nakamura se molesta, pero terminan jugando y compartiendo un lindo momento. Sin embargo, de repente, los cerezos nublan la vista de Nakamura, quien se detiene y le pregunta a Ushio quién es. Sorprendido, él responde con su nombre completo, pero ella insiste en que no lo conoce y se enfada al escucharlo llamarla por su nombre de pila, diciendo que no tienen esa confianza porque es un desconocido. Esto deja a Ushio en shock, va hasta la casa de Nakamura y con confianza entra y saluda, intentando hablar con ella. Sin embargo, los padres de Nakamura también actúan como si no lo conociera. Ushio se da cuenta de que nadie en su familia lo recuerda. Nakamura aparece solo para reprocharle que la haya seguido hasta allí. Sin más opciones, Ushio acepta la situación y cabizbajo se dispone a irse, pero el padre de Nakamura lo invita a comer algo. Él y su esposa suponen que Nakamura lo rechazó y tratan de animarlo, recordándole que no es el fin del mundo. Comentan que Nakamura siempre ha gustado de alguien, aunque no recuerdan su nombre. Al mismo tiempo, en una de las bases de la secta aliada, el padre de Ushio habla con uno de los altos mandos, Shinno, quien le muestra unas máquinas que podrían ayudar a Ushio, los creadores de barreras Kazuchi. La conversación es interrumpida por Tokijun, la criatura que ayudó a Ushio a viajar en el tiempo, quien trae una noticia grave sobre la lanza. De repente, algo los ataca, dejándolos indefensos. Por su parte, Ushio decide buscar a su padre, esperando que él sepa algo. Al llegar, encuentra una escena aterradora. Todos han sido convertidos en rocas, y Ushio se da cuenta de que está solo. En medio de esto,
tanto, aparece Tora, quien aún lo recuerda. Ushio lo abraza efusivamente, aunque esto molesta al demonio. Ambos deciden buscar a Inoue, suponiendo que ella también lo recordará, ya que es una persona poco común debido a su falta de miedo hacia los demonios. Tora, como de costumbre, se comporta de forma tsundere, afirmando que le ayudará porque percibe la esencia de Hakumen no Mono. Mientras tanto, en la casa de Inoue, ella le prepara el almuerzo a un deprimido Kiryu, quien cree que lo ayudan solo por obligación. Inoue le asegura que está feliz de tenerlo, ya que lo siente como un hermano. Luego le dice a Queen que podría salir a estirar las alas, a lo que la criatura comenta que Inoue es algo extraña. De pronto, ambos sienten la presencia de otros demonios y se ponen alerta. El protagonista llega a la casa de Inoue y se encuentra con Nakamura, quien intenta intimidarlo, por lo que él le da una bofetada, la cual ella devuelve. La joven entra en la casa y ve cómo su amiga es atrapada por una fuerza mística. Al acercarse, se topa con los líderes de la secta. Pronto comienza una batalla y los aliados de Ushio, que no lo reconocen, lo enfrentan. Tras un breve choque, se llevan a Inoue. Ushio y Tora deciden seguirlos y avistan la mansión celestial de los monstruos en el monte Touno, pero rápidamente son derribados por Raishin y Kagari. Al despertar, Ushio se encuentra con Tora y Saya, quien aún lo recuerda. Alegre, él se le acerca, logrando sonrojarla. Ella le explica que aún recuerda todo gracias a la barrera que puso y a que los Hiyu no pudieron acercarse. Cuenta que Hakumen envió unos seres que devoran recuerdos de humanos y demonios, y en este caso se centraron en los recuerdos de Tora y Ushio. Saya añade que Hakumen no Mono se alimenta del miedo, pero como humanos y demonios estaban a punto de aliarse por la lanza de la bestia y el vínculo entre Ushio y Tora, esto incrementaría la esperanza, debilitando a Hakumen. Ushio pregunta cómo sabe tanto sobre esto, y Saya le revela que fue Tokijun quien se lo contó, justo cuando este aparece. En la mansión de los demonios, Nakamura e Inoue son encerradas en una habitación, pero mantienen la esperanza de que alguien con una lanza las rescate. Aunque no recuerdan exactamente quién, Inoue siente un cariño especial hacia esa persona, y dice que Nakamura también lo siente, y es correspondida. Inoue confiesa que a veces llora en casa pensando en ellos. Nakamura, decidida a que su amiga no se sienta así, le asegura que le cederá a ese chico y buscará a otro. Inoue sonríe y lo toma como una broma, sugiriendo que deben considerar los sentimientos de esa persona también. De regreso con el protagonista, Tokijun revela que viajaron en el tiempo para descubrir la debilidad de Hakumen, pero cuando estaban a punto de lograrlo, la lanza de la bestia fue destruida. Humanos y demonios decidieron recrearla, pero nadie recordaba a Tora y Ushio, y tenían la intención de usar a Inoue como base, ya que ella es una pariente lejana de GMA. Al saber que su amiga está en peligro, Ushio se arma de valor y se dispone a darlo todo para rescatarla. De regreso con Inoue y Nakamura, un demonio aparece y les dice que es la hora, pero él añade que Inoue será un sacrificio. Nakamura intenta defender a su amiga, pero es derrotada en segundos. Entonces Inoue muestra algo sorprendente: poderes espirituales con los que ayuda a Nakamura. Ambas quedan asombradas por lo que acaba de suceder. Poco después aparecen otros demonios y comentan cómo Inoue logró romper la barrera por su cuenta. En ese momento aparece Yemei y les advierte que no pueden sacrificar a la chica. Los demonios responden que la lanza se romperá pronto y que Inoue comparte sangre con la fundadora, Yemei misma. Sin embargo, Yemei señala que esto tiene otro significado. Inoue debe convertirse en la próxima Oyakume, la guardiana del Hakumen no Mono. Mientras tanto, el protagonista y Ushio están en camino hacia el lugar. Inoue se entera de que la madre de Ushio perderá pronto sus poderes y que ella deberá relevarla, aunque ambas chicas desconocen de quién se trata. Yemei intenta que los demonios recuerden al protagonista, destacando cómo una vez fortalecieron sus lazos y se unieron en torno a Ushio, pero los demonios insisten en que necesitan la lanza para protegerse. Someten a Inoue y Nakamura. Inspirada por lo ocurrido en el laboratorio, Nakamura intenta ayudar, aunque no recuerda a Ushio claramente. Finalmente, llevan a Inoue al sitio para crear la lanza. Yemei, lamentándose, explica que al ser un espíritu no puede intervenir en el presente. Aceptando la situación, Nakamura pide despedirse de su amiga. Ambas hablan y aunque Inoue se muestra tranquila, Nakamura se abre emocionalmente, confesando que siempre vio a Inoue como una hermana mayor. Luego pregunta a Yemei si es necesario que el sacrificio tenga su sangre. Yemei explica que no necesariamente, y Nakamura decide sacrificarse en lugar de Inoue. Todos aceptan esto, considerando que Inoue es valiosa como futura Oyakume, recordándole que ella también pasó por algo similar. Mientras tanto, el protagonista explora la casa de los demonios, enfrentando a muchos y recordando cómo antes no pudo proteger a nadie. Nakamura, a punto de sacrificarse, recuerda a la persona que ama y cómo hubiera querido hacer cosas diferentes junto a él. Al reconocer que esa persona es Ushio, se lanza al fuego. En ese instante, Ushio aparece y se arroja al fuego para protegerla. Los demonios, sorprendidos, observan cómo Ushio y Tora, con la lanza, logran salir del fuego. Sin embargo, los demonios se enfurecen y atacan con todo. Tora protege a sus aliados mientras Yemei permite que Inoue intervenga. Ella usa sus poderes para crear una barrera que los eleva al aire.
Kagari aparece motivada y los cura. Cuando otros demonios enviados por Hakumen no Mono, liderados por Guren, se disponen a atacar, comienza una batalla entre ambos bandos. Tora sugiere escapar, pero Ushio se niega a abandonar a los demonios que una vez le ayudaron. Cuando le preguntan si eso vale más que Nakamura, él rompe en llanto, diciendo que nunca olvidará a Nakamura, incluso si ella no lo recuerda. Luego, le pide a Tora que lo lance al campo de batalla, y así, Ushio se dispone a luchar contra todos. Nakamura, por su parte, es atendida por el kappa que Ushio conoció antes. Tora, convencido por Yemei, decide ir a rescatarlo, motivado por el deseo de probar la carne de Ushio. Al llegar, ayuda a Ushio a igualar la pelea, y juntos derrotan a sus enemigos. Los demonios de la montaña Touno quedan impactados por su poder y comentan que parecen un solo monstruo. Mientras tanto, Yemei le informa a Inoue que debe partir para asumir su rol de Oyakume. Saya se ofrece como candidata debido a su linaje y cabello blanco, pero Inoue le agradece, mencionando que siempre ha visto a Nakamura como su heroína. Comprende que aún le falta mucho por aprender. Decidida a cumplir su deber como Oyakume, Inoue se despide y le pide a Saya que entregue un mensaje al portador de la lanza, que se apresure en vencer al Hakumen no Mono para poder buscarla. Cuando Ushio recibe el mensaje de Saya, quien le asegura que Inoue se preocupa mucho por él y Nakamura, él la elogia y se despide del kappa, Omamori y Saya. Saya le comenta a Omamori que se sintió celosa al ver a Nakamura en los brazos de Ushio. Mientras el protagonista y su aliado se alejan, un misterioso motociclista los observa desde lejos. Seguidamente, se puede ver que el protagonista está en el hospital. Los médicos se sorprenden por su rápida sanación, ya que las partes quemadas no tardaron en curarse con nueva piel. Una vez recuperado, Ushio se reúne con Kirio, quien está preocupado por Inoue. Pregunta dónde está y le dicen que en Okinawa. El chico se dispone a ir a rescatarla, pero sus aliados lo detienen, explicando que ella fue por voluntad propia y que, si la liberan, Hakumen se desatará, y ellos aún no tienen el poder para vencerlo. Kirio comprende que sus aliados tienen razón, así que decide investigar, inspirado por las palabras de Queen, quien le comentó que para vencer al enemigo, primero hay que entenderlo. Cuando se dirigen a la casa del protagonista, se encuentran con Hugh, quien los recuerda, ya que una de las habilidades de su ojo especial es ver a través de las mentiras. Empiezan a hablar y ponen a Hugh en contexto. La lanza comienza a reaccionar, y pronto se topan con unos seres similares a Tora. Tora se pone en guardia, pero Hugh lo detiene, diciendo que son demonios sin nombre conocidos como Azafuse, y que fueron invocados por la lanza. Explica que Tora también es uno de ellos, mencionando que en el pasado existía un solo Azafuse. Hugh revela que viajó en el tiempo con Toki-jun y descubrió al demonio que asesinó a su familia, junto con algo importante. De repente, Guren aparece y elimina a uno de los Azafuse, teniendo un intercambio verbal con Tora. Hugh interviene y llama a Guren por el nombre de Sokuei, lo que sorprende a Guren. Hugh explica que hace 1700 años, Sokuei era un asesino sin corazón humano, que solo disfrutaba de eliminar gente. Con el tiempo fue perseguido y en su huida encontró la lanza de la bestia en las montañas, usándola para defenderse de un demonio cercano. Sokuei fue consumido por la lanza y se transformó en lo que ahora es Guren. Hugh dice que Tokisaka le mostró el destino de todos los usuarios de la lanza, quienes terminaron convertidos en demonios. Ushio se da cuenta de que Tora antes era un humano, pero a Tora solo le importa enfrentarse a Guren, quien le desagrada. En medio del combate, Guren menciona que elimina a los Azafuse porque escuchó su petición mientras era una piedra. Cuando despertaran, acabarían con Hakumen no Mono. Sorprendido, Ushio escucha lo mismo del resto de Azafuse, quienes afirman que, al ser piedra, oyeron voces pidiendo que cuando despertaran derrotaran a Hakumen. Sin embargo, Guren revela que en su caso fue distinto. Hakumen no Mono apareció ante él en forma de roca y le pidió ayuda para derrotar al portador de la lanza y a los Azafuse, ofreciendo poder y apelando a su instinto salvaje. Así, Guren se convirtió en su sirviente. Tras contar su historia, Guren ataca a Tora, quien comprende que su rival es un lacayo de Hakumen no Mono. Hugh enfrenta a Guren y le dice que sabe que él fue quien eliminó a su familia, preguntándole si lo dejó vivo adrede. Guren responde afirmativamente, explicando que quería ver cuánto dolor podía soportar alguien tras perder a sus seres queridos. Tora intenta luchar, pero Ushio lo detiene, explicándole que Guren es la presa de Hugh y que debe permitirle luchar por su venganza. Guren se burla de Hugh, mencionando que disfrutó devorar a su esposa e hija. Enfurecido, Hugh ataca y utiliza sus habilidades de exorcista para herir a Guren, quien logra recomponerse y somete al hombre. Sin embargo, Hugh se defiende, apuñalando a su enemigo y evitándole perder el ojo a manos de un ataque improvisado de Guren. En ese momento, los aliados de Guren aparecen y le informan que deben retirarse por orden de Hakumen no Mono. Guren se marcha dejando la daga de Hugh como recuerdo de haber bajado la guardia. Los Azafuse se convierten en piedra nuevamente. Ushio intenta obtener más información sobre su transformación en roca. Responden que deben hacerlo para evitar sentir miedo, ya que el temor alimenta el poder de Hakumen no Mono.
Ya en calma, Ushio ayuda a sanar a Hyu y le ofrece sake. Tora bromea sobre el licor, recordándole que Ushio es menor de edad. Mientras ambos discuten como siempre, Hyu comenta que es divertido verlos juntos, inmutables pese a todo. Luego hablan de la próxima batalla con Guren. Hyu afirma que la próxima vez lo vencerá, incluso si tiene que sacrificarse. También expresa su interés en la batalla contra Hakumen no Mono, sorprendiendo a Tora, quien lo conocía solo por su sed de venganza. Ushio y Tora le piden que regrese vivo, a lo que Hyu responde que, si ocurre, será culpa de la luna creciente. En las oficinas del gobierno encargado de luchar contra los Yukai, un guardia atrapa a un intruso. Se da cuenta de que no es humano y apuntándole con su arma, le exige que se muestre, afirmando que están en la agencia dirigida por Atsusawa. Entonces, el Yukai se presenta como Jiemei, quien vigila al Hakumen no Mono. Sin embargo, por su apariencia, es evidente que no es quien dice ser, aunque el guardia no lo sabe. Al mismo tiempo, en el hospital, Nakamura despierta y se da cuenta de dónde está. Una enfermera le cuenta que fue traída por un chico. Ella pregunta por él, pero la enfermera le comenta que no ha venido a visitarla. Luego, cuando la enfermera se va, Nakamura hace un esfuerzo y consigue levantarse. Ushio está en el templo, entrenando cerca de la estatua de los Azafuse, recordando sus palabras sobre cómo el Hakumen no Mono se alimenta del miedo a lo desconocido. Seguidamente, le pide a Tora que lo ayude a entrenar, pero el demonio no está interesado en el momento. En medio de esto, llegan los agentes anti-Yukai que quieren ver a Ushio y lo llevan en una camioneta. Sin embargo, en el camino, son atacados por Nagare, quien destruye el vehículo. Luego, saluda a Tora y Ushio, mostrándose amigable, pero Ushio, aunque contento de verlo, pregunta por qué destruyó el auto. Es entonces cuando Nagare se pone serio y aterrador, afirmando que ahora es aliado de Hakumen no Mono. Ushio se asusta, pero pronto se da cuenta de que es una broma. Nagare explica que actúa por cuenta propia, ya que desea pelear contra Tora en la base de la organización anti-Yukai del gobierno. Ushio sigue preocupado por lo que Nagare dijo, pero Tora le asegura que, si se convierte en enemigo, lo hará pedazos la próxima vez se encuentran con los científicos que los llamaron. Tora y Ushio están molestos con ellos, pero los científicos explican que gracias a un dispositivo que usa energía de Yukai, pudieron revertir los efectos que los Hiyu tuvieron en ellos. Sin embargo, no pueden moverse mucho del lugar. Ushio y Tora les reprochan las vidas que sacrificaron, incluyendo a su colega. Los científicos responden que no se arrepienten, afirman que fue necesario y que han seguido investigando con el apoyo de la sección anti-Yukai del gobierno. Revelan que pueden explicar por qué los Azafuse y todos los miembros de la secta se convirtieron en piedra. Esto, obviamente, interesa a los protagonistas, quienes se calman para escuchar. Explican que fue por causa de los Hiyu y que todos despertarán cuando la batalla contra el Hakumen no Mono sea inminente, lo que deja aliviado a Ushio. Sin embargo, vuelve a preocuparse cuando le cuentan que el ejército planea destruir la barrera que contiene al Hakumen no Mono, siguiendo la recomendación de una mujer Yukai que dijo ser Jiemei. Tanto los científicos como Ushio y Tora saben que esto podría ser una trampa, pero todo está acordado para el día siguiente. Después, los científicos le muestran a Ushio un arma que le será de ayuda, un dispositivo gigante de oscilación Kirlian. Ushio se da cuenta de que los científicos honraron los datos dejados por Elena y comprende que ellos quieren vengarla, aunque ambos se muestran fríos diciendo que deben aniquilar al Hakumen no Mono porque es lo que se debe hacer. Nakamura se ha escapado del hospital y camina por las calles en busca de Ushio, recordando que él saltó para salvarla. Quiere disculparse por cómo lo trató, pero tropieza en medio de la lluvia. Los científicos le muestran a Ushio una armadura conocida como el Come Rocas, restaurada con ayuda de una secta aliada. Dicen que no están seguros si podrán vencer al Hakumen no Mono con ciencia, pero esa armadura con Hiyus seguramente protegerá a Ushio. Ushio finalmente acepta. Mientras los preparativos militares están listos para partir hacia Okinawa al día siguiente, Ushio y Tora ya están en camino, aunque Ushio pide hacer una breve parada. Regresan al templo y cuando el chico se aleja, aparecen los aliados de Guren y atacan a los petrificados Azafuse. Ushio y Tora intervienen en la pelea, pero los enemigos, llamados Ugachi, ahora son más fuertes y pueden lanzar energía por los ojos. Pronto, Tora es acorralado. Sin embargo, Ushio usa la armadura que le dieron y obtiene un aumento de poder considerable, venciendo fácilmente a uno de los enemigos. Tora reconoce que los humanos le han dado algo útil a Ushio. No obstante, los Ugachi utilizan otra técnica, una raíz de un árbol milenario que se une al cuerpo y al suelo, inmovilizando a Ushio y Tora. En medio de esto, Tora escucha las voces de los Azafuse, quienes le piden llevarlos a la batalla contra el Hakumen no Mono, prometiéndole su poder. Tora acepta, y los cuerpos de roca se unen para crear una armadura para él, lo que le permite liberarse y derrotar a sus enemigos. Después de la pelea, los Azafuse se convierten en una pulsera que Tora podrá usar en la batalla final contra el Hakumen no Mono. Ushio se dirige a recoger el retrato de Reiko, junto con otros objetos dados por personas que conoció en su viaje, a los cuales considera tesoros. Más tarde, Ushio encuentra a Tora en el sótano del galpón donde se conocieron y ambos recrean su primer encuentro, riendo al finalizar. Tora intenta comerse a Ushio, quien lo golpea en broma y le dice que eso no ocurrió. Finalmente, ambos salen con energía
energía y determinación, listos para dirigirse a Okinawa. Luego de esto, vemos que Reiko recibe el retrato que le hizo Ushio. Ella considera que es bonito, aunque un poco extraño, y le cae simpático, aunque no sabe de quién podría ser. Posteriormente, Nakamura avanza por la ciudad y pronto se topa con un vehículo de la agencia anti-Yukai. Se presenta y dice tener relación con Ushio. Al mismo tiempo, Ushio llega a su destino, donde se encuentra con Nagare. Tora se dispone a pelear, pero el protagonista lo detiene. En ese momento, Nagare golpea a Ushio, llamándolo tonto por no entender que él se ha puesto del lado de Hakumen no Mono. Ushio se niega a aceptarlo, pero Nagare le dice que quiere ver algo increíble: la destrucción de Japón cuando el monstruo reviva. Ushio nota entonces que las naves que atacarán la barrera están partiendo. Tora menciona que cerca de Hakumen está Inoue, por lo que Ushio se dispone a irse. Antes de hacerlo, le dice a Tora que si mata a Nagare, nunca lo perdonará. Ya cuando Ushio se marcha, Tora comenta que Nagare no parece afectado por sus palabras. Nagare, entonces, revela que en realidad es contra Tora con quien quiere pelear. Cuando Ushio llega a las naves, habla con los altos mandos, quienes han sido engañados por la falsa Gemei, que les advirtió que Ushio es un esbirro de Hakumen no Mono. El protagonista trata de explicar que si atacan la barrera, una persona inocente perderá la vida, pero no le creen y lo encierran en una habitación junto a otros criminales, a quienes decide usar como rehenes para ser escuchado. Mientras tanto, Tora elogia a su rival, afirmando que ha mejorado, lo cual alegra a Nagare. Al mismo tiempo, Nagare se dispone a luchar, mencionando que el demonio que tiene enfrente es increíble. En medio del duelo, reflexiona sobre un sonido que escucha en su mente, recordando que lo mejor es centrarse en la pelea. Regresando con Ushio, él se dirige hacia un objeto llamado Andin y les pregunta a los otros prisioneros por qué lo ayudaron. Le responden que se debe a la expresión de sus ojos y porque era una buena oportunidad para escapar. Así, se disponen a ingresar a la nave Andine, pero en ese momento aparece Nakamura, quien salta desde un helicóptero y es recibida por Ushio en brazos. Ella recuerda que él fue quien se lanzó al fuego para protegerla, aunque aún no lo reconoce completamente. Aún así, Nakamura le pide que no vaya, ya que desea que vivan juntos como humanos. Revela que le contaron que si Ushio usa demasiado la lanza, no podrá seguir siendo humano. Ushio confirma esto con una sonrisa melancólica, pero afirma que, aún así, debe cumplir con su deber. Le dice a una preocupada y llorosa Nakamura que solo se ausentará por un momento, lo cual parece tranquilizarla un poco, aunque sigue llorando. Luego, le entrega un dispositivo de oscilación Kirlian que le será útil en su misión, junto con un mensaje de los científicos, quienes le pidieron que lo use cuando lo considere necesario. Cuando se separan y Ushio entra a la nave, Nakamura le pide que regrese con vida y le confiesa que quería decirle algo importante. Ushio la ve angustiada y sonrojada y le dice que la quiere, pero ninguno de los dos escucha las palabras del otro debido a la puerta cerrada. Mientras tanto, las fuerzas de defensa que harán volar a Hakumen no Mono notan que sus armas de oscilación Kirlian están listas, por lo que se preparan para el ataque. Volviendo con Tora y Nagare, ambos continúan luchando. Tora parece tener la ventaja, pero Nagare revela que mejora con cada pelea, lo cual se refleja en sus músculos. Explica que siempre ha sobresalido en todo, ganando enemigos en el proceso, y decidió no esforzarse para no causar sufrimiento a quienes lo rodean. Aunque no es feliz, tampoco está triste. No tiene decepciones, pero tampoco alegrías. Planeaba vivir su vida sin disfrutarla, hasta que conoció a la mujer esbirro de Hakumen no Mono, a quien agradece por cambiar eso. Nagare explica que Hakumen no Mono supo lo que había en su corazón, ese sonido que comenzó a escuchar cuando conoció a Tora. Quería luchar contra él. Así, expresa que desea vencerlo y demostrarle a Ushio la clase de villano que es, ya que los ojos llenos de confianza de Ushio lo perturbaron, al no considerarse digno de ellos. Tora se ríe, sin creer que Nagare tema a los ojos de un niño, lo cual enfurece a Nagare, quien ataca con furia. Insiste en que no es temor, sino un deseo de demostrar su naturaleza traidora. Aún así, Tora mantiene su tono burlón, afirmando que él es el verdadero demonio y que no será derrotado por un humano. Tora somete a Nagare varias veces sin eliminarlo para no enfadar a Ushio. Sin embargo, Nagare no se rinde y usa una técnica especial que concentra toda su energía espiritual. Aún así, Tora resiste y lo ataca a distancia con la cabeza, cortándole una parte del cuerpo y derrotándolo finalmente. Nagare se da por vencido y le pide a Tora que le cuente a Ushio que es un verdadero villano. Revela que no puede creer que exista alguien como Ushio. Al final, le pregunta a Tora si se contuvo por la promesa que le hizo, pero Tora confirma que no. Esto tranquiliza a Nagare, quien deja de escuchar ese sonido que lo acompañaba desde que deseaba pelear con Tora. Tora se percata de que Nagare ha perdido la vida debido a sus heridas. Enfadado, comenta que justo por eso odia a los débiles humanos. Acto seguido, Tora se va y en el proceso rompe una torre de control, dejando caer una lluvia de vidrios que caen como preciosos diamantes sobre el cuerpo sin vida de un Nagare satisfecho por su combate. Luego de esto, se ve que Ushio avanza en el Andin, la nave acuática. En medio de esto, uno de los falsos rehenes menciona que no sabe si confiar en el chico, pero su aliado le dice que deben hacerlo y que lo nota en sus ojos, que no ha mentido. En ese momento, la nave comienza a moverse, como si algo los hubiera golpeado. Al mismo tiempo, en la base, los oficiales detectan algo. De regreso a la nave acuática, el grupo sigue avanzando y nota que lo que causó la turbulencia fue la presencia del Hakumen no Mono. Ven un gran pilar y en medio de una grieta notan el ojo de la bestia. Entonces el tipo de lentes se asusta, mientras que Goro le pregunta a Ushio sobre lo que le cuestionará a su madre. Ushio se sincera y mientras cuenta sus motivos, Goro decide activar el Undine para ingresar por la barrera que cubre al Hakumen no Mono. De esta forma se acercan al pilar, pero la presión es inmensa. En medio de la situación notan una entrada, así que deciden usarla. La nave se conecta y Ushio
Ushio se dispone a bajar, les agradece a sus aliados por ayudarle y tras esto camina por ese túnel de energía. En el camino reflexiona sobre la situación y las cosas que dirá y siente. Finalmente ingresa al pilar. Es entonces que ve el ojo gigante de Hakumen no Mono y a su madre, quien está envuelta en polvo tras luchar contra la criatura, manteniendo la barrera. Ushio se da cuenta de que no puede quejarse de nada. Sin embargo, cuando se acerca, ella hace una reverencia para disculparse. Ushio le pide que no haga eso, al mismo tiempo que la mujer menciona que había soñado con ese momento. Por otro lado, se ve que el ejército de la sección contra Yukai, liderado por Atsusawa, se comunica con el Undine, así que Goro y el tipo de anteojos informan sobre la situación. De regreso al pilar, la madre de Ushio habla sobre sus penas y la situación en la que dejó a Ushio y Shigure. Sin embargo, el protagonista no puede enfadarse y en su lugar se preocupa. En medio de esto, ella le pide que la deje acariciarlo. Por su lado, Tora persigue a unas criaturas enormes que se acercan al punto donde está el Hakumen no Mono. Pronto se nota que se trata de dos bandos de Yukai. Por un lado, los que creen que deben usar el poder de Ushio y la lanza de la bestia para vencer a Hakumen no Mono, y por otro, los que creen que no. Ambos grupos se personifican en gigantescas bestias, las cuales son notadas por el ejército, que no duda en atacar a Hakumen no Mono para evitar que aquellas criaturas lo ayuden. El protagonista tiene un emotivo momento con su madre, pero es interrumpido por los torpedos que atacan el pilar donde se encuentra Hakumen no Mono. Ambos se disponen a detener al monstruo, pero Ushio se percata de que las cosas no acabarán bien cuando su madre comienza a sangrar por la boca. Al parecer planea sacrificarse. Ella le pide a Ushio que combata contra el monstruo afuera. En el Undine, Goro y el tipo de lentes deciden esperar para ver qué pasa. El protagonista observa cómo todo el pilar comienza a desmoronarse a causa de los torpedos. La barrera se rompe y Hakumen no Mono es liberado. La bestia sonríe, viéndose más terrorífica que nunca. Ushio ve al monstruo y este le devuelve la mirada. Pronto, el chico no consigue moverse del shock, mientras que su madre le advierte al monstruo que cuando salga solo le espera destrucción. El ejército se da cuenta de la presencia de una nueva criatura. De regreso con los dos bandos de Yukai, se nota que siguen luchando entre ellos. Sin embargo, el choque es interrumpido por Hakumen no Mono, quien rápidamente apuñala a uno de los gigantes formados por Yukai, acabando con la batalla. Tora observa todo desde la distancia y queda igual de sorprendido que Ushio. De esta forma, el Hakumen no Mono es liberado y afirma que todo será destruido en su nombre. Es entonces que el monstruo ruge mientras Tora se prepara para lo que se viene. Al mismo tiempo, en el templo, los monjes que estaban de roca comienzan a despertar. De regreso al campo de batalla, Atsusawa informa que Hakumen no Mono ha despertado, así que alertan a todos. Este se enfrenta a los gigantes aliados, es decir, los demonios que antes estaban discutiendo, mientras Tora observa. De esta forma, es testigo de cómo Hakumen no Mono puede adoptar la forma de varios Yukai y usar sus poderes potenciados, derrotando fácilmente a los dos gigantes que representaban la unión de la mayoría de los Yukai, sorprendiendo a Tora y dejando sin esperanzas a esos demonios. Por su parte, el protagonista sigue con su madre. Ella le dice que el monstruo, ahora libre, causará que la isla de Japón se hunda en el mar. Ushio se imagina a sus amigos sin vida, lo cual lo altera mucho, pero ella le asegura que deben evitarlo. Van a vencer a Hakumen no Mono. Mientras tanto, en todos los laboratorios y lugares de investigación, se nota un cambio en el mar de Okinawa. Sin saber bien qué es, algunos helicópteros de noticias van a investigar, pero los aviones del ejército los regresan. Es entonces que ven a Hakumen no Mono. Todos los televidentes a nivel nacional se sorprenden y por primera vez sienten el miedo a lo desconocido, haciendo que el poder del monstruo crezca como nunca. Ahora está listo para eliminar a demonios y humanos, como alguna vez intentó en la antigüedad. Seguidamente, Hakumen no Mono prueba un poco de su nueva fuerza y destruye una isla. Todos los presentes se dan cuenta de que un demonio ha despertado, principalmente por su sonrisa. Al mismo tiempo, la nave acuática que manejan Goro y el chico de lentes acelera hacia arriba casi sin control. Uno de ellos trata de mantener la calma, afirmando que deben ser valientes para lo que se avecina. Mientras tanto, la madre de Ushio le dice que deben irse de allí para pelear contra Hakumen no Mono. Le explica lo que planean hacer, pero él insiste en irse primero en el Undine, la nave que maneja Goro, afirmando que solo le importa mantenerla con vida. Ella comprende rápidamente, pero luego lo abofetea, recordándole que ella ha desperdiciado su vida manteniendo a Hakumen no Mono encerrado. El chico se altera aún más, recordando que Nakamura le hizo algo parecido y comienza a usar los poderes de su lanza. Su cabello crece y una energía demoníaca lo rodea mientras afirma que vencerá a la bestia. En ese momento, el monstruo se dirige a los televidentes para que sigan temiéndole. Tora lo maldice y menciona un hecho de hace 800 años, cuando escapó por primera vez. En medio de esto, Ushio rompe el pilar, pero su madre le advierte que no puede vencer al monstruo con un corazón lleno de odio. Aún así, Ushio no escucha nada y promete acabar con la criatura que le ha quitado todo, a sus amigos, a su madre y sus amores. Con esto en mente, ataca el cuerpo de Hakumen no Mono. Sin embargo, su madre insiste en que no logrará vencer si sigue con esos sentimientos. Mientras tanto, Ushio combate y ve a algunos de los monstruos fuertes que ha derrotado en el pasado. Recuerda cómo la líder de la secta perdió la vida, además de Towako y un monstruo 100 pies. Se descontrola, pero Tora lo trae de regreso y le dice que se calme, explicando que todos esos monstruos en realidad son las colas de Hakumen no Mono. El monstruo se ríe y menciona a Nagare, y Ushio pronto descubre la muerte del monje. Llora de ira cuando se entera de que Tora lo eliminó y le reprocha por hacerle perder otra persona. Hakumen no Mono disfruta de esa carga de emociones negativas mientras la madre de Ushio intenta evitar que escuche al demonio, quien trata de ponerlo en contra de Tora. Este está a punto de explicar
explicarle cómo fueron las cosas, pero termina admitiéndolo de manera arrogante. Tora lo llama monstruo y se aleja. Entonces su madre le dice que Tora es en quien más debe confiar. Por otro lado, los monjes de la secta aliada aparecen y se disponen a luchar contra Hakumen no Mono, activando sus poderes. Los militares también lo notan, mientras Nakamura se siente impotente. En ese momento, alguien ingresa al lugar donde ella está. El monstruo mayor percibe todo esto y le pide a Ushio que siga odiando, ya que eso lo hace inútil. Luego, nota a los monjes, incluyendo al padre de Ushio. El protagonista también ve a Nakamura e intenta atacar al monstruo, quien se prepara para lanzar una bola de energía. Sin embargo, no logra evitarlo y el ataque destruye todo a su paso. Hakumen no Mono se burla de Ushio y su madre. Ella le pide que lo libere de la barrera, pero se da cuenta de que no es ella quien lo tiene preso, sino Inoue, quien tomó su lugar y aparece en ese momento. Así, advierten al monstruo, mientras Tora descubre que Inoue recuperó sus recuerdos. Al mismo tiempo, Ushio habla con el alma que reside en la lanza, es decir, el creador, el hermano de Jemei, quien le dice que lo entiende, pues él también perdió todo a causa del monstruo. Le pide que se deje consumir por el odio para derrotarlo, y Ushio se lanza al ataque nuevamente. Su madre le repite que todo acabará si ataca con odio, pero él continúa, apuñalando la cabeza de la bestia y sufriendo lo impensable. Una derrota brutal. La lanza del monstruo se rompe por completo, y Ushio es golpeado y hundido en el mar. Todos sus aliados quedan en shock. El protagonista ha perdido, y la bestia sonríe como nunca, aliviada de que la lanza que tanto dolor le causó ya no sea un problema. Es entonces cuando el monstruo sonríe, mientras Ushio se hunde más y más en el mar. Sin embargo, no todo está perdido. Se ve que Nakamura pudo salir de aquella base. Al parecer, el sujeto que ingresó al sitio vino para sacarlos de allí, tras recibir información sobre la destrucción de una isla cercana. Por su lado, la secta aliada y todos sus miembros se protegieron con la barrera. De regreso con Hakumen no Mono, este dice que destruirá el país y desea ver las caras de terror de los humanos. En ese momento, uno de los gigantes demonios que el monstruo mayor creía controlado lo agarra de las patas. Los demás intentan detenerlo, pero el villano es más astuto y utiliza a su captor para liberarse de la barrera que lo mantenía cautivo, mientras observa a los monjes sorprendidos. Hakumen no Mono afirma nuevamente que destruirá el país y lo verá hundirse. Entonces aparecen Queen y Kirio, quienes fueron traídos allí por Tokihun, el demonio capaz de viajar en el tiempo. Kirio se alegra de ver a Inoue, mientras Ushio sigue hundiéndose. Kirio le cuenta a Inoue que viajó al pasado hace 3000 años para presenciar el nacimiento de Hakumen no Mono y su conflicto con Tora. En el fondo del mar, Ushio cae en cuenta de que ha perdido. En medio de su desolación, alucina y ve varios cadáveres, a Tora y luego un recuerdo en primera persona. Está golpeando a un chico llamado Shagakusha, un niño maldito, único sobreviviente de una gran camada de bebés. Debido a esto, él mismo y los demás lo ven como un ser destinado a la desgracia y crece sin tutores, sobreviviendo como puede. Ushio se da cuenta de que, en alguna parte de su ser, Shagakusha disfruta ese odio. Crece con una inmensa sed de sangre, se convierte en un guerrero formidable y elimina a todos los que se cruzan en su camino en las guerras, ya sean aliados o enemigos, deseando acabar con todos en momentos de éxtasis. Pronto, sus logros militares le otorgan alabanzas, pero Ushio nota que Shagakusha, lejos de aceptar los elogios, se llena de rencor, disfrutando del odio que lo fortalece. Los nobles, sin embargo, lo degradan verbalmente, afirmando que no es igual a ellos pese a las alabanzas. Más tarde, Shagakusha se encuentra con su ayudante, quien le dice que algún día quiere ser como él, afirmando que el estigma del niño maldito no tiene importancia, pues lo que vale es su fuerza y amabilidad. Tiempo después, Shagakusha interviene en un robo, derrotando a los asaltantes que intentaban robar a una mujer. Ella le agradece, pero él afirma que solo aprovechó para golpearlos. Ella lo invita a su campo y le explica sobre la siembra. Shagakusha le pregunta por qué es amable con él, un general, siendo ella una campesina. Ella responde que cree que el odio no lleva a nada. Al oír esto, Shagakusha reflexiona y poco después aparece su ayudante, revelándose como hermano de la mujer. Los tres regresan juntos, disfrutando de un momento cálido y de una cena compartida. Esa noche informan a Shagakusha de un ataque enemigo y él decide huir, llevándose a la hermana de su ayudante. Sin embargo, en el bosque se encuentran con el ejército enemigo, que lanza una lluvia de flechas. Shagakusha protege a la joven, pero ella resulta herida y pierde la vida. Antes de morir, se alegra de haber hecho que él actuara con amabilidad. Furioso, Shagakusha acaba con sus enemigos. En ese instante, Hakumen no Mono emerge de su cuerpo, agradeciéndole por haberle proporcionado un cuerpo. Hakumen revela que cuando nació era solo oscuridad sin forma y que provocaba conflictos entre humanos hasta que deseó experimentar la destrucción por sí mismo. Eligió a Shagakusha como su recipiente, provocando la muerte de todos los bebés de su camada, creando así su cuerpo físico. Ushio y Shagakusha se sorprenden al escuchar cómo el odio del guerrero dio forma al demonio. Hakumen no Mono promete hacer sufrir a la humanidad y causar ríos de sangre. Finalmente, Hakumen destruye la ciudad de Shagakusha, quien encuentra a su ayudante agonizando. Este le dice que todos en la ciudad lo esperaban, confiaban en que podría vencer al monstruo. Antes de morir, le cuenta que los adultos querían disculparse por llamarlo niño maldito, pues siempre los protegió. Shagakusha, lleno de ira, escucha a Hakumen preguntarle si lo odia. Al confirmar su odio, el demonio le promete una eternidad de combates llenos de odio, pues Shagakusha no morirá. Así, Shagakusha viaja por el mundo buscando rumores sobre Hakumen no Mono. Descubre la existencia de la lanza de la bestia, un objeto capaz de destruir al demonio. Tras siglos de búsqueda, la encuentra y se convierte en su portador. Ushio se da cuenta de que Shagakusha en el futuro sería Tora,
otro usuario transformado en demonio por el poder de la lanza. Finalmente, Ushio vuelve en sí y nota que los restos de la lanza lo protegen. Comprende que la batalla aún no ha terminado y es llevado de regreso a la superficie. Luego de esto, Kiryu les cuenta lo sucedido a Inoue y compañía. Todos se dan cuenta de que el primero en usar la lanza de la bestia fue quien trajo a la vida a Hakumen no Mono. Hablan sobre cómo la lanza y cada uno de sus portadores se volvieron azufes y consideran cruel que estos vivan siglos invadidos por el odio. Kiemei, quien escucha todo, se lamenta, ya que todo fue causado por el rencor de su hermano. A continuación, Kiryu observa el momento en que Hakumen no Mono partió en barco hacia Japón con el objetivo de destruirlo. Para entonces, Tora se da cuenta de esto, maldice a su enemigo y comenta que no ha podido erradicarlo, pero confía en que el próximo portador lo logrará. Acto seguido, lanza la lanza en dirección a Japón, afirmando que se volverá a encontrar con Hakumen no Mono para otro combate, explicando que en ese momento creyó que la lanza de la bestia era algo malo. Sin embargo, Inoue y los demás le aseguran que solo necesitan un portador con buen corazón y mucha esperanza. Mientras hablan, vemos a Ushio en el mar con los restos de la lanza destruida. El protagonista conversa con el objeto místico, que, incluso hecho pedazos, no planea rendirse, y Ushio comparte ese sentimiento. En ese instante aparece el Undine, la nave que manejaba Goro antes, y Ushio logra pararse sobre ella. Llama a su madre y al resto, dándose cuenta de que no puede vencer a Hakumen no Mono con desprecio ni odio. Entonces les dice que vencerá al monstruo pase lo que pase. Tras esto, el grupo se divide para iniciar su misión. Inoue y la madre de Ushio comienzan a usar sus poderes para localizar al monstruo. Mientras tanto, la bestia está destruyendo Tokio. A pesar de esto, se informa que el 62% de los ciudadanos ha logrado escapar y están en refugios. Los políticos, aliviados, se enteran de que hay un gran tifón cubriendo casi toda Japón, lo cual impide que los barcos puedan abandonar el puerto. En Touno, Saya habla con Omamori, y ambos planean participar en el enfrentamiento. En los refugios de Tokio, Nakamura se encuentra con sus padres. En medio del caos, el pánico se extiende, pero no todo es malo. Las partes rotas de la lanza comienzan a destruir el lavado de cerebro que Hakumen no Mono había impuesto, incluida Nakamura, quien recuerda a Ushio. A su vez, los integrantes de la secta y los demonios recuerdan a Tora y Ushio y comprenden que deben estar de su lado para vencer a Hakumen no Mono. En Aomori, el monstruo está extasiado mientras su poder regresa gracias al miedo que ha sembrado en el país. Sin embargo, detecta una presencia que no le teme y descubre que se trata de Tora. Tora se enfrenta a Hakumen no Mono y le recuerda sus batallas anteriores. Aunque el demonio mayor parece no reconocerlo, finalmente comprende que es el mismo que lo trajo a la vida y considera la situación interesante. En Tokio, la gente sigue en pánico, especialmente en el refugio donde está Nakamura. Ella toma la palabra, pide calma y asegura que conoce a Ushio, el chico de la lanza, y a Tora. No todos entienden, pero un luchador famoso aparece y declara que fue testigo de cómo Tora y Ushio enfrentaron a un monstruo aterrador y lo derrotaron, así que cree en ellos. Esto calma a la gente. En el mar de Okinawa, Ushio viaja en el Andín y se pone la armadura que le dieron antes. Goro le informa que detectan la presencia de varios usuarios con altos niveles de Kirlian. Ushio sale y se encuentra con sus aliados de la secta y los demonios. Ellos se disculpan por lo sucedido y él los perdona. Todos parten hacia el combate mientras en Sapporo, la lucha entre Tora y Hakumen no Mono continúa. Tora, aunque consciente de su disminuido poder, lucha con todo, pero termina gravemente herido. En Cabo Souya, Hakumen no Mono celebra su victoria sobre Tora, pero nota que el miedo en la gente está disminuyendo ligeramente. Así vemos cómo los amigos y conocidos de Ushio, que lo han encontrado a lo largo de su viaje, calman a las personas y les aseguran que él derrotará a la bestia. Las partes rotas de la lanza, alojadas dentro de estas personas, emergen y vuelan hacia Ushio. Hakumen no Mono percibe esto y deduce que Ushio sigue vivo. Decide erradicarlo de inmediato, abandonando la creación del tifón, que desaparece. Los científicos aliados celebran, pues ahora podrán usar el dispositivo gigante de oscilación Kirlian. Finalmente, Ushio habla con sus aliados, tanto humanos como demonios, y los alienta para el combate, afirmando que juntos son fuertes y lograrán acabar con el monstruo mayor. Seguidamente, la madre de Ushio le cuenta a Inoue que, si continúan combinando sus fuerzas, podrán hacer que Hakumen no Mono regrese al lugar donde estaba sellado, lo cual facilitaría encerrarlo. Sin embargo, la bestia opone resistencia. Por su lado, la madre de Ushio le pide a Inoue que use su forma espiritual para ir en busca del peine que seguramente tiene el padre del protagonista. Al mismo tiempo, Tora sigue en el mar, completamente solo y herido. Parece haber aceptado la idea de perder la vida, recordando sus batallas y cómo, hasta ahora, ha luchado solo. En medio de este momento de introspección, aparece
aparece Inoue, quien se muestra feliz de verlo. Ella comenta que tiene el peine con el cual trajeron de regreso a Ushio y decide peinar a Tora, bromeando sobre la posibilidad de que él se convierta en humano para poder tener una cita doble con ella, Nakamura y Ushio. Sin embargo, Inoue se da cuenta de que el peine no ha surtido efecto y se entristece, deseando que Tora sea humano. Le pregunta si, incluso después de 100 años, él la protegerá. Tora se pone serio y le dice que no, ya que vencerán a Hakumen no Mono para que eso no sea necesario. Al escuchar esto, Inoue se alegra, y Tora parece recuperar su determinación. Entonces, los azafuses se acercan y se pegan a Tora para crearle una armadura, y con esta nueva fuerza, se dirigen al campo de batalla. Por su lado, Hakumen no Mono no planea darse por vencido. Despliega monstruos parecidos a Guren y declara que solo necesita acabar con aquellos que intentan crear la barrera nuevamente. Los aliados notan esta situación y deciden que deben hacer lo mismo que hace 800 años. En la base del ejército, los demonios aliados de Hakumen no Mono atacan. El líder de la base expresa su deseo de eliminar al menos a una de estas bestias antes de morir, pero en ese momento aparecen Kagari y Raishin, quienes ayudan a los humanos. Los soldados los reconocen como Yukai y dudan en confiar en ellos, ya que han sido engañados en el pasado. Sin embargo, cuando Kagari y Raishin recuerdan sus conversaciones sobre la posibilidad de que los humanos sean tan comprensivos como Ushio, los soldados les protegen de un ataque sorpresa, lo que sorprende a Kagari y Raishin. Los aliados continúan empujando a Hakumen no Mono hacia la zona del pilar y los monjes encargados hacen su mayor esfuerzo. Hakumen no Mono logra liberarse de la barrera que lo estaba arrastrando, lo que provoca un momento de pánico entre todos. Pero en ese instante aparece Tora, quien observa a Ushio y ambos se lanzan sus típicos insultos. El equipo está de vuelta, listo para unirse y derrotar a la bestia. Hakumen no Mono se ríe, creyendo que ha ganado, pero Tora y Ushio, unidos, son invencibles. Derrotan las colas demoníacas de Hakumen no Mono con facilidad. En medio de la batalla, se abre un portal del que emergen las almas que Saya invocó anteriormente, quienes atacan en hordas al villano mayor. Por su lado, los científicos aliados continúan ordenando todo para activar el dispositivo de oscilación Kirlian. Tras encenderlo, ambos científicos, heridos y en una base que se desmorona, recuerdan sus vivencias de juventud junto a Elena, su amiga de la infancia. Finalmente, el lugar se derrumba, pero el dispositivo se activa. Este disparo potencia el ataque de Ushio, quien recuerda la relación entre el objeto Kirlian y Nakamura, así como su conexión con los científicos. La ruta de escape de la bestia queda bloqueada, lo que enfurece a Hakumen no Mono, quien invoca más esbirros. Pero ahora, los aliados están más motivados que nunca. Es ahora o nunca. Deben vencer a Hakumen no Mono. Mientras el duelo inicia, aparecen los aliados militares, lo que alegra a Ushio. Atacan con todo el poder bélico humano. El líder se acerca a Ushio y le explica que ahora entiende por qué la lanza tardó tanto en elegirlo como su portador. Su viaje no fue en vano, ya que gracias a eso han conseguido aliados y la oportunidad de vencer al monstruo mayor, puesto que desde el principio era casi imposible derrotar a la bestia solo con la lanza. Esto pone feliz a Ushio. Todo esto es transmitido por televisión. Nakamura ve la escena y se siente inspirada, al igual que las personas que no han abandonado el país. La familia de Nakamura y ella misma se esfuerzan para mantener el restaurante y servir comida a todos los que llegan. Mientras tanto, Hakumen no Mono se da cuenta de algo aterrador. Los humanos han dejado de sentir miedo. Se pregunta en qué falló, ya que regresó para acabar con lo que empezó, pero todo se ha salido de control. Concluye que esto se debe a Ushio y Tora, por lo que decide erradicarlos de una vez por todas. Notan sus intenciones, por lo que piden la retirada. Algunos logran escapar a tiempo, mientras que otros observan cómo Hakumen no Mono lanza un ataque explosivo masivo. Todos los demonios que se quedaron dentro de la barrera son inundados por veneno. Los aliados temen por Ushio y Tora, pero estos permanecen intactos, aparentemente gracias a sus armaduras. Ahora comienza un 1 contra 1. Hakumen no Mono se convierte en una versión más pequeña de sí mismo y libera el poder de la mayoría de sus colas, arremetiendo contra el dúo, quienes no logran defenderse. Ushio pierde su armadura y Tora es sometido. En el pilar, Inoue y la madre de Ushio intentan resistir para no dejar escapar al demonio mayor, pero los esbirros de Hakumen no Mono aparecen para atacarlas. En ese momento, Umisatou entra en escena para protegerlas. La madre de Ushio se sorprende, pues él era el demonio que más la odiaba. El odio que siente por Hakumen no Mono es mayor. Luego, Queen y Kirio también aparecen, al igual que Hinowa, quien ha resuelto sus conflictos internos y aceptado que es fuerte tal y como es. En el duelo principal, Hakumen le dice a Tora que nunca podrá vencerlo, ya que no lucha por un propósito real, sino por una fantasía que mantiene para no aceptar que es débil. Insulta también a Ushio diciéndole que debería rendirse, pues es imposible que lo derrote. Para reducir su temor, se arranca los ojos y declara que ya no le interesan los demás. Solo desea acabar con Tora y Ushio.
La pelea se intensifica. La bestia aumenta su velocidad y ataca con más fuerza. Ushio se da cuenta de que su rival puede ubicarlos gracias al aroma de la lanza, por lo que Tora se apuñala con ella para camuflar el olor con su propia sangre. Hakumen se enfurece y Tora le cuenta que cuando fue derrotado por el samurái, la lanza decidió sellarse junto a él, ya que ambos tenían un olor similar, lo que ocultaba la lanza de las bestias que la buscaban para destruirla. Tora añade que Ushio lo ha cambiado. Aunque sigue considerando a los humanos como comida, ya no soporta que uno de ellos pierda la vida. Con estas palabras, ambos se abalanzan contra el enemigo, quien lanza un ataque de energía desde su boca. Ushio protege a Tora, quien sigue con la lanza clavada en su espalda y no puede creer lo que Ushio hizo por él. Luego, el protagonista se recompone y atraviesa el cuerpo de Tora con la lanza, permitiendo que ambos logren apuñalar a Hakumen, atravesándolo y derrotándolo. Hakumen no Mono afirma que no puede morir de esa manera. Le pide a Tora que lo odie, pero el demonio aliado responde que ya no siente odio, sino pena por él. Finalmente, Hakumen pide que al menos alguien pronuncie su nombre antes de desvanecerse lentamente. Cada una de sus colas desaparece hasta que solo queda una última, que asciende al cielo con la imagen de un bebé, simbolizando el deseo de haber nacido como un humano en lugar de una entidad oscura. Cuando el duelo termina, Tora también pierde la vida. Se despide de Ushio, quien le pide que no se vaya, diciéndole que todavía tiene que comerlo. Tora responde que ya lo hizo y que fue delicioso. Con estas palabras, Tora se despide, dejando este mundo tras cumplir su objetivo y enmendar su error, ya que él fue quien, sin querer, trajo a Hakumen no Mono. Ushio, al ver que su amigo se ha ido, se rompe en llanto. El protagonista comienza a ser consumido, sintiendo que se convertirá en una bestia, algo que considera adecuado ya que quiere ser como Tora. Sin embargo, en ese instante, la lanza se rompe, y el hermano de Hiemei, su creador, y su familia aparecen para salvarlo. Le dicen que pueden vivir en el alma de Ushio, para que no se convierta en un demonio, pidiéndole que les permita vivir la vida que ellos no tuvieron. Luego de esto, el protagonista cae al suelo. Satisfecho con lo logrado, Saya les dice a Yu y Reiko que la puerta al otro mundo solo puede cerrarse desde dentro. Ambas se alarman, pero Omamori se ofrece a hacerlo como agradecimiento por la ayuda que la madre de Saya y su abuela le brindaron al cuidarla. Omamori se despide, acompañada de la madre de Saya, quien también se despide antes de que la entrada se cierre. Por su lado, Ushio es recibido por su padre, mientras Inoue se da cuenta de que Tora se ha ido. Pronto, los demonios aliados aparecen, diciendo que se convertirán en rocas para tapar los huecos dejados por Hakumen y evitar que el país se hunda. Felicitan a Ushio por haber derrotado al demonio mayor, asegurándole que siempre estarán en los cimientos protegiéndolo. Japón deja de hundirse, y Raishin, Kagari y otros Yukai observan con tristeza cómo sus aliados se van. Pasa un año y la graduación de Ushio se acerca. Inoue sigue pensando en Tora y al recordar las hamburguesas, se entristece. Kirio, quien vive con ella, intenta levantarle el ánimo, prometiéndole que él se comerá todas las hamburguesas, y la lleva a la escuela corriendo. Al mismo tiempo, Ushio disfruta de algo preparado por su madre y lo valora profundamente. Luego, se dirige a la escuela, mientras Shigure está feliz de tener a Sumeko y de vivir como una familia. Al salir, Ushio encuentra el galpón donde todo comenzó. Al recordar a Tora, se entristece, pero afirma que fue divertido y continúa adelante, encontrándose con sus amigos para ir a la escuela. Finalmente, el maestro de los espejos comenta que los humanos mueren y renacen en la Tierra, por lo que no pueden regresar. Sin embargo, insinúa que los Yukai sí pueden hacerlo, sugiriendo que tal vez en algún momento esos dos puedan reencontrarse.